Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro seminario de Filópolis. Esta tarde la vamos a dedicar a la filosofía de Agustín García Calvo. Me gustaría agradecer, antes de presentar a nuestro amigo Guillermo García, su interés por querer participar en nuestro seminario y por querer presentarnos a Agustín García Calvo. Él, el año pasado, que asistía a nuestros cursos como un oyente más, se puso en contacto conmigo mostrando su interés en el seminario y en querer aportar ese granito de arena para esta biblioteca virtual que vamos conformando, y se lo agradezco mucho. Creo que ha diseñado un guión muy interesante para que podamos ver varios aspectos de su pensamiento, desde pues, sus reflexiones políticas, también sobre el lenguaje, que a mí me interesan especialmente, y también pues, sobre la relectura de autores clásicos. Antonio ya lo mencionó la semana pasada, que le parecía fundamental el Heráclito de Agustín García Calvo, y sus estudios sobre Heráclito y sobre la antigüedad pues, siempre son muy destacables porque ha hecho un trabajo extraordinario de recopilación y de traducción de los fragmentos de Heráclito. Bueno, dejaré que luego Guillermo siga presentando a Agustín García Calvo, y ahora voy a presentar pues, a nuestro conferenciante. Guillermo García es doctor en filosofía por la Universidad de Granada. Se ha especializado en la obra de García Calvo. Su tesis, titulada De la desficcionalización ontológica del anonimato, el postestructuralismo hispano a través de Agustín García Calvo. Esta tesis se ha publicado en la editorial Lucina, que fue una editorial que el propio García Calvo fundó en 1979. Guillermo también ha sido profesor e investigador en otras universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es profesor de filosofía de la enseñanza secundaria. Él prefiere definirse a sí mismo, y yo se lo concedo porque me parece muy ingenioso, como José Luis Cuerda hace en una de sus películas, En Amanece que no es poco, como rural, rural nada más. Y actualmente pues está preparando un volumen para Nexofía, que esperamos publicar pronto, sobre Agustín García Calvo. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación, y tienes la palabra. Gracias a ti, Esmeralda. Bueno, en primer lugar, dedicar solo un minuto pues, a agradecer a tanto a Esmeralda como a Antonio Lastra como a la Torre del Virrey como institución por no solo la invitación, pues, sino la predisposición, el interés, el trato amigable, también un poco como lo decía Antonio Lastra la semana pasada, acerca de los amigos del saber, ¿no? Y así me he sentido yo un poco también, incluso en ese otro lado, pues también un ambiente de amistad, y así pues en realidad me siento hoy con todo lo otro, que es la seriedad de hacer una charla sobre un autor así, que es muy complejo. Voy estresadísimo esta semana, intentando, hasta ayer estaba haciendo correcciones para intentar pues, acotar la temática y que quede una cosa presentable dentro de la temática del seminario que tenemos este año. Y también por lo mismo, por intentar, mi forma de agradecer a Esmeralda y a Antonio, pues es intentar estar a la altura de hoy del seminario, ¿no? Agustín García Calvo, bueno, pues yo me he hecho un guioncito e intentaré seguirlo en la medida de lo posible, lo explicaré con mis palabras, de manera sencilla, pues intentando con cuidado ligarlo con otros autores, otros filósofos, pero también pues voy a seguir mi guión para ser lo más estricto posible y leer al propio autor, y más bien pues invitaros a leerlo, más que esto sirva como un tipo de manual ni nada por el estilo, ¿no? Porque es siempre mucho más amplio de lo que yo explique. A mí, si me preguntaran, Agustín García Calvo, yo diría que es el autor más importante español de la segunda mitad del siglo XX, así sin dudas y sin mucha discusión, ¿no? Luego, que se haya silenciado su figura o que no se conozca, pues no sé, puede a lo mejor tener algo que ver pues, con este complejo de inferioridad que tenemos en España, ¿no? De despreciar lo propio y estar siempre alabando un poco sumisamente las grandes filosofías europeas, ¿no? O hay pues toda una serie ahí de pues, todo un contexto del régimen político, ¿no? Pues que también creo que tiene que ver y que llega un poco hasta hoy día, ¿no? Yo cuando hice la tesis sobre Agustín García Calvo, por supuesto, pues ahí de fondo una reivindicación de un autor que no conocemos, súper importante. Yo en la carrera no lo estudiaba,
pero sí que recuerdo que lo leía luego por mi cuenta y era pues una bocanada de aire fresco, ¿no? Imagino que pasa lo mismo pues, a los lingüistas, a los filólogos, cuando lo han leído, ¿no? Porque es un autor brillante. Hoy día, digamos, desde fuera de la academia no sabría decir si es importante que sea famoso o no, ¿no? O sea, tampoco, no sé si o sea, es importante, por supuesto, pero que no le añade nada a su obra, en realidad, ¿no? Que se ha reconocido y por quién se ha reconocido, ¿no? Que también eso. Y la otra parte, pues que sea español, pues un poco lo mismo. Es un pensador español, escribe en español, pero ahí no hay rasgos identitarios, ni nacionalistas, ni de lejos, nada por el estilo, ¿no? Yo a veces he intentado presentarlo a lo mejor como un cierto carácter del sur, a lo mejor frente a la filosofía nórdica, pero todos esos son añadidos siempre al autor, que no sé si son necesarios o si nos añade no hay nada para la charla. Entonces lo voy a dejar todo eso un poco de lado. Lo que sí que no me interesa es, y por eso le he puesto el nombre a la charla, cuando me preguntó Esmeralda, la relación que tiene con la filosofía, ¿no? Porque de la filosofía siempre se le ha excluido y también él mismo también ha tenido una relación muy agria, ¿no? con la academia. Entonces, como os decía al principio, pues primero advertir que yo voy a dar solo interpretación, que de una parte pequeña de su obra, y voy a intentar limitarme pues, a cosas filosóficas, a la parte escrita, que es la que uno pues, tiene más a mano oficial a la hora de hacer estudios, investigaciones. Y parto de ahí. Pero yo no soy especialista pues, en muchas de las materias que trata. Ni siquiera en filosofía me consideraría especialista, y menos pues, en filología clásica o en lingüística y así. Pero voy a intentar pues, sacar tesis principales que a todos nos resultaron familiares, e intentar explicar un poco el pensamiento de García Calvo, sobre todo dirigido pues, al seminario que nos toca, que es la parte política, hasta donde pueda, ¿no? Esto de intentar explicarlo con mis palabras, pues creo que también es lo más justo en el autor, que siempre pues intenta explicar las cosas con un lenguaje muy sencillo, huye de la pedantería académica, como llama él, ¿no? Del lenguaje especializado, pero lo digo, es un autor complejo. Los que no lo conocéis, pues mi intención es invitaros a leerlo, y los que sí que lo conocéis, pues igual digo algo que no sabéis, o sabéis muchas cosas que yo no sé, ¿no? Que me acabo y me decís, hostia, ¿cómo no has dicho nada de Mairena o del himno de la Comunidad de Madrid o cosas así? Por eso, bueno, Antonio Lastra, como ya visteis la semana pasada, pues ha adquirido secretamente ahí el compromiso de hablarnos del Ácrito, que seguro que sabe mucho más que yo, y luego pues en la charla le dejamos ahí un rato para que añada pues, muchas cosas que yo no diré, ¿no? Entonces, en el guión, por ejemplo, veréis que os he puesto 6 o 7 libros, así lo que decía, selección de lo más estrictamente filosófico escrito, y que reúne más o menos la mayoría no, pero una buena parte de los conceptos importantes del autor. Y luego pues enseñaré alguno más que tengo por aquí por casa, por ilustrar un poco lo que voy diciendo. García Calvo no es un autor para nada menor, aunque lo parezca, ¿no? Tiene una obra extensísima, igual, vamos, cuando falleció tenía más de 70 libros, y después con los póstumos y demás, yo creo que actualmente Lucina tiene como unos 100 libros publicados, y casi todos son suyos, de muchas temáticas, ¿no? De lógica, de física, de poesía, de versiones rítmicas de los clásicos, traducciones, estudios de lógica, de política, de todo, ¿no? Por eso digo que es amplísimo, y ahí estaba mi reto, intentar reducir y acotar un poquito la temática, y que fuera esto, que os dé una visión general del autor y tampoco volverme loco con los muchos temas que trata, ¿no? Como os decía, los que no lo conocéis, lo bueno que tiene es que lo cojáis por donde lo cojáis, pues que está casi el todo está en cada parte, por decirlo así, ¿no? Está el conjunto de su pensamiento, se ve reflejado pues, en cada una de sus obras. Y luego la parte que no podemos a lo mejor así más académicamente abarcar es la parte, todo el legado de su obra que no es escrita, que tiene recitales, cancioneros, poesía. Si queréis ver uno, por ejemplo, de recomendaros yo uno entre muchos, a mí me encanta, está en YouTube,
con Amancio Prada y Chicho Sánchez, y el Cancioneros y Soliloquios, con Amancio Prada y Chicho Sánchez Ferlosio. Y es una joya, pues es una mezcla ahí de esa poesía, de reivindicación política, de música, pero encontraré muchísimas cosas. Las tertulias políticas del Ateneo, que ahora os contaré, pero durante muchísimos años, todos los miércoles, daba tertulias en el Ateneo, eso lo dejaron registro de audio, transcripciones, pero hay un trabajo enorme que no es estrictamente escrito y que también habría que investigar y hay muchísimo, hay que rascar y que descubrir. La propia editorial Lucina que estoy mencionando, también yo creo que debería contarse como una de las grandes aportaciones de García Calvo, que es fundada por él mismo en el 78, si no lo digo mal, también pues, ante los obstáculos de todas las editoriales a la hora de publicar. Y como os digo, hoy día tiene hasta pues, casi 100 libros, casi todos del autor, pero es un proyecto que además, pues como vosotros, en realidad, como vuestra editorial, que ponen mucho de su parte. Yo he tenido problemas a veces, a lo mejor ahora os contaré algo. Y Editorial Lucina, por ejemplo, no me publicó mi tesis, que es de la universidad, pero sí que enseguida me la compartieron, encantados de ver trabajos sobre García Calvo, un poco en esa línea, ¿no? Y por último, pues mencionar el tema de eso, de la relación con lo intelectual. Siempre García Calvo, desde la filosofía, por ejemplo, la figura, está el testimonio clásico de Gustavo Bueno en los años pues, 80 por ahí, diciendo que García Calvo, que era pues, un loco, que no tiene un sistema de pensamiento ni de lejos como Nietzsche, que pues eso, siempre un poquito de inquina y de desprecio por parte de la academia, ¿no? Y en realidad, si lo miráis bien, sabes que es absurdo porque García Calvo tiene un pensamiento coherente, brutal. O sea, cualquier parte que cojas de su obra tiene una coherencia interna como se ve en pocos autores. Su vida y su obra también, pocos autores también podrían presumir de esa coherencia. Y tiene un lenguaje que no ha cambiado prácticamente desde su primera obra escrita, o desde el lenguaje como mínimo del 79, ¿no? Entonces son, por eso, muestras del típico, del régimen, en realidad, ¿no? De la filosofía pues, de la época. Y eso pues llega hasta nuestros días un poco, ¿no? No es la norma, pero ahí sigue un poquito, ¿no? Detrás de su figura. Y en cuanto a la relación con la filosofía, por ejemplo, yo he leído gran parte de su obra, he encontrado una vez mencionado a Heidegger así como de pasada, una vez mencionado a Nietzsche, ¿no? Que le menciona como el que descubrió en lo griego, que es lo racional por excelencia, el secreto irracional, ¿no? Pero por lo demás pues no hay menciones de los grandes autores, ¿no? Sí que hay mucho de Freud, mucho de Unamuno, de Machado, de Marx, que son pues como los pilares, ¿no? De García Calvo. García Calvo llamará esto, por ejemplo, la filosofía mayúscula, ¿no? Él siempre escribe con mayúscula, le explicaré un poquito más eso, pero eso sería diferente de la filosofía, pues como amor por el saber, ¿no? Como concebimos aquí también, ¿no? Y eso yo creo que es más García Calvo, ¿no? No especializado en la filosofía, sino pues con un saber amplísimo en muchos campos, ¿no? Pero este tema creo que es importante un poquito mencionarlo, porque sí, porque siempre ha habido, yo que sí, cuando murió, por ejemplo, que si se muere un autor español, sea quien sea, más o menos lo sacan en la tele, ¿no? Aquí yo creo que García Calvo, lo más que vi fue el típico titular este que sale por lo bajo rápido, mientras todas las noticias, ¿no? Poderes, no sé exactamente, pero vamos, hay ahí pues, ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Y se crea pues, una cierta pelea, ¿no? A él se le excluye de la filosofía y por parte pues, se crea un círculo como de admiradores de García Calvo, que también pues, un círculo cerrado, en reacción contra la academia, y pues no voy a contar historias, pero yo, vamos, tuve hasta no solo obstáculos, que ya ves tú, hacer una tesis de García Calvo. Y, bueno, amenazas, no amenazas de muerte, pero amenazas de voy a hacer lo posible por tirar ese trabajo abajo. Por los dos lados, ¿eh? Tanto por la parte de la academia como por la parte del círculo de García Calvo. En cualquier caso, eso no es la norma, como se ve hoy, pudo hacer una tesis sin ningún problema y pues yo creo que todos tenemos interés, no hay censura ni nada por el estilo, creo yo, con este autor, ¿no? Dicho eso,
Presento muy rápidamente al autor. Nace en 1926 en Zamora, es catedrático de clásicas en Sevilla desde el 53, 27 años, ¿verdad? Y desde el 64 en la Complutense de Madrid. Y luego en el 65 se le expulsa a perpetuidad. Y pierde su cátedra, junto a Aranguren y a Enrico Tierno Galván, por haber participado en los movimientos estudiantiles contra el régimen. Hay un fondo muy importante de los movimientos estudiantiles que no podemos tocar aquí por tiempo, pero sí que hay quien ha afirmado que los movimientos estudiantiles de los 60 en España se adelantaron incluso pues, al mayo del 68 francés o a la revolución social en Estados Unidos, a la primavera de Praga. Hay algo en España que sucedió y a lo que pertenece García Calvo, y después en el 65, al perder la cátedra, pues quedó expulsado, se exilió a Francia, fue profesor en el Collège de France y en Lille, si no me equivoco, igual digo algo mal. Y luego, pues al caer el régimen y tras la muerte de Franco, ya recupera la cátedra, vuelve a Madrid y ahí pues sigue dando clase en la Universidad de Madrid, pues hasta su jubilación, y luego las tertulias políticas hasta su muerte, en 2012. Un año antes de su muerte, lo podéis ver también en YouTube, que está muy, muy chulo, las charlas que dio en la Plaza de Sol con motivo del 15M y el Movimiento de los Indignados, alabando la espontaneidad de ese movimiento y siempre pues, alertando contra la integración de esos movimientos rebeldes en el régimen y de tener que plantearlo pues, en forma de partidos políticos, alternativas positivas y demás, ¿no? Es una joya esa parte, además, es como lo último que podemos ver grabado de él, ¿no? Del periodo del exilio en París quería utilizarlo para empezar a presentar al autor. Allí lo más remarcable es que en el 70 se funda la Comuna Antinacionalista Zamorana y escribe en este manifiesto en modo panfleto, y luego está ayudado por Lucina, fue un panfleto que es un círculo pues, de gente de huida ácratas, de huidos del régimen, que iban a ir a las prisiones por los movimientos estudiantiles y también pues, amantes de García Calvo. Y quería utilizar otro libro que sí que merece mención, que es el segundo panfleto del 72, el Comunicado Urgente contra el Despilfarro, de la Comuna Antinacionalista Zamorana, y que a diferencia de los demás lo editó una pequeña editorial que se llama Pitas de Calabaza, por iniciativa de Luis Andrés Berdov, que también falleció un año después de la publicación del libro, muy admirador y que hace un prólogo magnífico que presenta muy bien a García Calvo. Y quería aprovechar un poquito el prólogo para explicar este periodo, que es un poquito así. Dice, la Comuna Antinacionalista Zamorana fue un vago círculo de gente más bien joven que se congregaba desde los últimos meses del 69 en algunas tabernas de París en torno a Agustín García Calvo, catedrático de latín destituido por el régimen franquista por su apoyo a la rebelión estudiantil madrileña de febrero del 65. Desde junio del 69 había exiliado en Francia, venían de las tierras de España, más bien pocos de Zamora, algunos fugitivos de la policía y las cárceles de la dictadura, tras haber tomado parte en las acciones de protesta de los sócratas en Madrid. Un año y medio había pasado, aquí, a la vez que los últimos coletazos de esos movimientos rebeldes de los 60, pues también se va cayendo los movimientos estudiantiles, ¿no? Un año y medio había pasado desde el estallido de mayo del 68 en Francia. Se vivía la triste reintegración al orden del bullicio estudiantil que había desconcertado al mundo los años antes, entre violencias desesperadas de las últimas bandas de troscomaoístas y otros feligreses y la más potente asimilación del pensamiento rebelde a la pedantería académica y filosofante. Es un poco el contexto de la Comuna Antinacionalista que me parece, ahora os diré por qué tan interesante. Hay otro panfleto que es de los modos de integración del pronunciamiento estudiantil, pero es que no tengo tiempo de todo. Menciona sobre todo la iniciativa de haber vuelto a publicar esto que no se reeditaba desde el 79, al contrario del manifiesto. Y como pasa luego en gran parte de la obra de la política de García Calvo, está escrito en modo panfleto, que ya está extinto, pues, como un manifiesto político pues, de los años 60 que conocéis, seguramente todos. Os cuento muy rápido. El manifiesto de la Comuna proclamaba como su función esencial combatir de hecho y de palabra por la desaparición del Estado español y por la liberación de la ciudad y comarca de Zamora.
Y un poquito más adelante dice, la idea general sería ayudar a los movimientos contra la opresión de los estados nacionales en sus aspiraciones por la independencia. La liberación de Zamora depende, en última instancia, de la desaparición de España, de todos los estados y del Estado mismo. Aquí como anécdota, que no iba a mencionarlo, pero luego a este hombre le pidieron que compusiera el himno de la Comunidad de Madrid, que os recomiendo a todos que lo escuchéis porque es otra joya, ¿no? Solo por ser algo, soy madrileño. Ya os lo recomiendo que lo escuchéis ya en vuestro tiempo libre, que también. Y por lo demás, pues aquí dice Luis Andrés Beldov que la historia de la comuna carece de incidentes espectaculares o escandalosos, tan notorios en otros movimientos radicales de aquellos años. Su actividad consistía esencialmente en los pacientes y apasionados debates, que solían prolongarse cantando por las tabernas y las calles hasta altas horas de la madrugada, en las lecturas en común de Heraclito y otros presocráticos, ahora os explico por qué digo Heraclito, y en la elaboración lenta y esmerada de unos pocos escritos. A partir de este... Bueno, voy a utilizar un poquito el manifiesto urgente contra el despilfarro. El manifiesto de la comuna es un poquito más denso, pero por ejemplo se hace una relectura de Marx ya que sigue presente, digamos, en toda la obra de García Calvo. Por poneros un filósofo más familiar que a lo mejor conocéis todos, Guy Debord. Yo Guy Debord lo veo muy parecido en este planteamiento, la sociedad del espectáculo, ¿no? Tenemos en Guy Debord un capital, el mundo del capital sustituye a las cosas por su representación, ¿no? Aquí en García Calvo hablaríamos de que se sustituyen las cosas por las ideas de las cosas en el mundo del capital, ¿no? Y finalmente se convierten en bienes cambiables por dinero, ¿no? Como mercancía, y lo mismo, la vida de las personas pues en tiempos de trabajo, pues un poco la idea de Marx. La originalidad del comunicado, como menciona Luis Andrés Beldov, es el usar el término despilfarro, precisamente en lugar de consumo, ¿no? Como para describir precisamente la operación del capital que tiene, pues, no solo de destrucción de la naturaleza, ¿no? Sino pues, como la sociedad del espectáculo, ¿no? De puro movimiento del vacío, de administración de la vida de la gente, de cosas precarias, de una vida, pues la miseria que nos da el capital, ¿no? Esto es lo que se denunciaba aquí en el 72. Y finalmente hace una crítica al dinero, que luego entraré un poco en esto, pero tiene que ver con la conversión, digamos, el capital al final pasa de ser dinero palpable y contable que nosotros tenemos y manejamos a ser el capital, ¿no? Para los manejos del capital y de la banca, y eso es un poco lo que viene a convertirse en la realidad, una realidad de la idea, por decirlo así, ¿no? Todo esto es una relectura del fetichismo de la mercancía de Marx, ¿no? La gente se convierte... O sea, las cosas se convierten en mercancía, la gente se convierte en mercancía y el dinero mismo adquiere voluntad personal, por decirlo así, ¿no? Aquí por ir un poquito rápido, porque si no es que no me da tiempo a todo. Y quiero llegar al lenguaje para satisfacer a Esmeralda también. Y si no, que eso sí que me va a llevar. Aquí la idea es eso, la crítica en general a los manejos del capital, pero también hay una crítica ontológica, ¿no? La abstracción que se hace de las cosas reales con el lenguaje también es la que hace el dinero a la vez, ¿no? con las cosas. Otro concepto importante, por ejemplo, en Debord sería el capital que deja un mundo vacío, de lo que se encarga el capital es de organizar ese vacío, en torno a sí, ¿no? Aquí tenemos, bueno, esto no aparece en esta obra, pero más adelante García Calvo va a hablar de la administración de muerte, ¿no? Matamos las cosas vivas, reales, y ya se administra ese vacío, por decirlo así, ¿no? Total, este planteamiento de los principios de los 70, en realidad casi no ha cambiado hasta la actualidad. Yo lo veo plenamente vigente en muchas cosas, y después pues, García Calvo va a ir renovando, pues tiene todo un trabajo de política. Pero para entender bien la profundidad de la crítica de García Calvo, he visto muy necesario, como mencionaba antes Esmeralda en la introducción, hablar de los dos pilares gordos de su pensamiento, ¿no? Que son la lectura de los clásicos, que era un catedrático de clásicas, y la parte de la filosofía del lenguaje. Si no la lingüística, que a lo mejor no la abarcamos, por lo menos problemáticas de filosofía del lenguaje. Muchos de los, como pasa, pues lo primero que dijo Antonio Lastra, ¿verdad? Muchos de los que conocen a García Calvo es por su trabajo de
traducción, no solo de poemas y versiones rítmicas de los clásicos, sino de su relectura de la filosofía antigua, presocrática especialmente, ¿no? Ahora, tengo aquí el libro más importante, es el que os he puesto en el guión al principio, que es Lecturas presocráticas. Lo he puesto en el guión, ¿verdad? El que está abajo del todo, Lecturas presocráticas, pero no tengo un ejemplar aquí. Entonces, pero vamos, os cuento lo más importante, o lo que a mí me gusta de este libro para el tema de hoy. Un concepto ya importantísimo aquí es lo que entiende García Calvo por presocrático. Entonces, si os parece, voy a leer el primer fragmento que os he puesto ahí en el guión. Tras la pregunta y la contradicción dialéctica que pone en cuestión la realidad, fijaos en esas mayúsculas y luego viene de manera aparentemente inevitable el establecimiento de un saber que, asimilando esa forma de la pregunta, dé mejor cuenta de la realidad y la transforme. Y eso es lo que está ilustramente representado en el establecimiento de las escuelas y doctrinas postsocráticas, principalmente con Platón y con Aristóteles, fundación de toda enseñanza positiva, completados en su función a título de ramas más o menos heterodoxas, pero al fin acordes con el propósito, por otras como la teología laica de los estoicos o el materialismo atómico de los epicúreos. Una lectura de pensamiento presocrático trata, pues, de resucitar la pregunta y dejarla que viva y que florezca, poniendo una vez más al descubierto la contradicción incurable en que la realidad, esto es sus ideas, está fundada. Creo que se entiende bastante bien, es que es un lenguaje, a mí me encanta cómo escribe García Calvo, tiene un lenguaje no solo brillante, sino pues un estilazo. Entonces se ve con esto que habría que leerle no desde la historia de la filosofía estrictamente, sino de una cierta tradición del pensamiento, que no vamos a ponerle nombre todavía, pero que se opondría pues, a la historia del ser y de la verdad griega, ¿no? y de todo ese desarrollo desde la verdad y del ser hasta lo que sería el capital y el dinero mayúsculo. Pero aquí lo que se ve es que ahí se está denunciando la irrupción de un cierto tipo de saber. Si queréis, a mí me recuerda un poco, por ejemplo, a Nietzsche, ¿no? Con la voluntad de saber, ¿no? el comprender la historia como la historia de un error desde Sócrates, y esa tendencia que tenemos y esa necesidad de saberlo todo como para rellenar ese vacío, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, tenemos la necesidad de hacernos una idea de las cosas todo el rato. Y eso es lo que está al inicio de ese gran error, ¿no? Por decirlo así. Lo que sería Aquí yo no utilizaría estrictamente la línea histórica, yo creo que está conviviendo lo socrático con lo presocrático, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno. Se ve que hay aquí por eso, una crítica a la verdad griega, ¿no? Foucault, por ejemplo, el chantaje de la Ilustración, o cuando menciona, no sé si conocéis el libro del pensamiento de la fuera, ¿no? La verdad griega se estremeció antiguamente ante esta sola afirmación. Miento, ¿no? El problema que hay con la verdad intenta ocultar la contradicción, ¿no? Foucault utiliza llama el orden del discurso, ¿no? Hay un cierto tiempo en el lenguaje, hay un cierto que es el que utilizan las ciencias positivas, que es hay algo irracional y la ciencia procede dando razón de eso irracional previo a ello, ¿no? Y ahí donde está el gran error del saber, ¿no? Es de este tipo de saber, por decirlo así, ¿no? Entonces sí que se ve que hay aquí pues un poquito en la línea a lo mejor de grandes filosofías que se enfrentan al positivismo. Pero no, es que también es un error intentar meterle aquí vaya a García Calvo, ¿no? Leerle bien y luego ya pues ponerle palabras a su pensamiento. Aquí la historia es eso, ¿no? Cuando se da el dominio de una cara sobre la otra, lo importante es que la contradicción esté viva, ¿no? Si se da el dominio de una cara sobre otra, ya no hay dinamismo y se pierde ese litigio productivo que da lugar al pensamiento, y al interrogante, y al saber, ¿no? Ahí tenemos el saber que intenta matar la realidad y dar una explicación. De todo en lecturas presocráticas yo quería sacar sobre todo en la glosa de Parménides, porque es la que utilizamos siempre en filosofía, ¿no? Lo que es y lo que no es, no es. Y tiene un libro especial muy parecido al de Heráclito, se llama Parménides, edición crítica, versión rítmica y paráfrasis de los fragmentos del poema de Parménides, que no lo tengo, pero una joya seguro también de traducción y de interpretación y de ordenación. Y ahí utiliza, por ejemplo,
a propósito de la frase de las cosas son lo que son, ¿no? Él distingue entre existencia y avencia. Es que tampoco quiero estropearlos con mi griego, pero distingue entre existencia y avencia. Y en la traducción todo se hace como si hubiera una existencia, una equivalencia exacta entre las cosas que son y las cosas que hay, ¿no? Pero en realidad lo que está planteando el poema de Parménides, antes de destrozar su verdadero planteamiento, es el de la diversidad, el de los grados de diferencia, y especialmente eso que esto es lo que va a usar García Calvo siempre, ¿no? Está la realidad, lo que existe, y luego está lo que hay, que eso es inasible, lo que pasa, ¿no? Por debajo, ¿no? Y que eso es verdaderamente lo importante. Y luego Zenón, sobre todo, me encantaría pararme, no me da tiempo, pero buscar algo también. Podéis buscarla. Hay un artículo por ahí publicado, creo que en una conferencia sobre el tema de Aquiles y la tortuga, en versión de García Calvo, que es una maravilla. Y explica, pues, pocos autores como García Calvo van a explicar a Zenón, ¿no? Y por fin llego a donde quería llegar, Antonio. Te tuteo, Antonio. Con tu permiso, amigos desde ahora y para siempre. Este es el libro que mencionaba Antonio la semana pasada. Razón común, edición crítica, versión rítmica. ¿Lo leo bien? Ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de Heraclito. Veis que lo escribe Heraclito, pero él dice que se pronuncia así, no Heráclito. Y entonces aquí lo que se hace es, yo es que no alcanzo también, pero vamos, hace un trabajo, por ejemplo, cualquier fragmento que cojáis, veis que está, por ejemplo, el original en griego, hace un análisis filológico, su página, aquí tenéis la traducción en español, no sé si se ve, y luego una explicación de su sentido, de su ordenación, a lo mejor porque San Clemente o la traducción de no sé quién, pues entendió no sé qué y porque lo tradujo mal, y entonces hace una recopilación, una ordenación y explica por qué. Entonces ese libro que en realidad no existe, esto yo creo que es lo más cercano que tenemos. De este libro creo que, no sé, yo creo que Antonio sabrá mucho más que yo de esto, pero me parece que fue un regalo de Heráclito al templo de Artemisa, ¿verdad? Y de alguna manera habría que destacar de ese momento que era pues no solo la irrupción de este saber que también denuncia Heráclito, sino también la invención del dinero y el advenimiento de la democracia, ¿no? Esos tres fenómenos así, todos a la par. Y él ordena en tres partes: razón general, él llama razón común, que es muy importante ese concepto, y luego razón general, que es como de lógica, etcétera, política y teológica. Conceptos hay muchos, hay importantes, pero que he querido extraer algunos. Por ejemplo, el que mencionaba Antonio la semana pasada de los despiertos y los durmientes, ¿no? García Calvo llama despiertos y durmientes, Heráclito. Para Heráclito los durmientes son aquellos que viven como creyendo que tienen una inteligencia propia, privada suya, ¿no? Viven ajenos a razón. Y la inteligencia en realidad es común, no es razón común, ¿no? Pero vivimos como durmiendo, ¿no? Esa es un poco ahí se está criticando no solo, digamos, al individuo, ¿no? A cómo se forma la persona, el yo, sino también a la mayoría, porque la opinión del yo es la misma que la del Estado, ¿no? La de la polis y la misma que la de los más que forman la muralla de esa polis. Lo llama capaz de oír la razón, ¿no? Yo por quien razón habla. Ahí se podría decir, a lo mejor en vez de decir yo tengo razón, ¿no? Razón me tiene, creo que lo dice en algún sitio García Calvo así, de forma sencilla. Y se ve eso, que hay una crítica aquí a la idea de uno y también a la idea de todos, ¿no? Y a la de la muralla, ¿no? De la polis. Los más, diría, o la generalidad, la mayoría, dice García Calvo, es el conjunto de los que tienen una convicción de que su inteligencia es suya, tienen una opinión propia, de que son dueños de lo que piensan, ¿no? Aquí en verdad es la misma crítica que la doxa y el nous, ¿no? Pero en clave de Heráclito. Otra a mí que me encanta, por ejemplo, que está muy presente, no solo también yo creo que mucho en Nietzsche y muy en García Calvo, es la idea de los niños, ¿no? Los niños, por estar menos formados como personas y como adultos, pues están más capacitados para escuchar la contradicción, ¿no? Para entender de verdad la contradicción de la realidad.
Por supuesto, la crítica a las ciencias positivas, de Heráclito, ahí pues, también a Homero, a Hesíodo, ¿no? Como de todo el inicio de este saber histórico, todo eso está ahí. Y en general, pues frente a la deriva del pensamiento hacia ese saber que oculta la contradicción, la razón que alaba Heráclito, voy a decir sus propias palabras, dice, es un saber en ejercicio, un hacerse práctico en entender lo inteligente. Lo llama una razón, en vez de ideativa, es una razón raciocinante. Que eso en realidad es lo que los fragmentos sobre la guerra, el fuego, eso es lo que están diciendo, ¿no? No es que le guste Heráclito la guerra, es que la realidad es constante contradicción en lucha, ¿no? Entonces, por una parte, crítica a la verdad griega por parte de Heráclito y por otra, crítica a un saber que separa el obrar y el hacer. ¿No? Es un saber teórico que se despliega en la praxis. Eso es lo más alienígena para Heráclito. Entonces, todo lo que está haciendo en la primera parte es denunciar eso. Y luego en la segunda, pues es una especie de aviso crítico negativo de no hacer caso a las autoridades, no hacer caso a políticos. Y luego en la teología, pues a las creencias humanas, llevado pues al plano ético y al plano teológico. No hacer caso a los durmientes, por decirlo así, ¿no? Y por concluir con esto, para dejar aquí un guiño para luego, el tema del conjunto de individuos, ¿no? De la crítica que está haciendo aquí a la democracia. No es un tema de aristocrática ni nada por el estilo. Dice lo que se denuncia es la idea de todos y de mayoría. Y por otro, también la crítica a la voluntad personal, al yo, ¿no? La relación de este yo con el logos o razón común es que cuanto más ese ánima deja de ser numérica y real, más vuelve a esa infinitud en la que no era nada, sino que solo había de ella. Que es como decir que cuanto menos se empeña uno en ser uno mismo, pues más se convierte en gente indefinida o pueblo en oposición pues, al individuo, al Estado. El resto del Heráclito se lo dejo, como he dicho, a Antonio Lastra, luego, porque si no, no me da tiempo a acabar. Y seguro que lo conoce mucho mejor que yo y lo explica muchísimo mejor que yo. Quería llegar al libro que he mencionado ya, que es el primero de los primeros que edita Lucina, del que Lucina es de la Mariquita, así, y que es el primer tomo del lenguaje. Luego tiene otros del lenguaje, no tengo el 2, pero por ejemplo tiene otro tomazo, el del lenguaje 3, del aparato, o este que mencionaba, que es el que fue premiado pues, con el premio de ensayo en el 90, estudios de lenguaje. Vamos, tiene muchísimo trabajo sobre el lenguaje, es un gran lingüista, y yo ahí lo único que puedo hacer es sacar algunas cosas que nos resultarán familiares por pues, temas de filosofía del lenguaje. Por ejemplo, el tema del nombre propio. El nombre propio está ahí... Para García Calvo es una forma que tenemos de encerrar a un autor en una idea y matar lo que estaba pensando por debajo de ese autor, ¿no? Hay algunos libros de García Calvo que veréis que escribe su nombre entre interrogantes. Y esa es la idea, ¿no? Esa es, pues, la razón común es la que habla, ¿no? En general, su filosofía del lenguaje hace una crítica, pues, por ejemplo, a los recursos generativistas tipo Chomsky, ¿no? Que se haga alusión a una estructura profunda. Yo lo llamaría postestructuralista, porque se ve que utiliza nociones pues, como de Levi-Strauss, por ejemplo, ha sido de Freud, esto de críticas a las nociones de origen y de evolución de la lengua, de innato y adquirido, ¿no? De primitivo moderno. Ojalá tuviera tiempo para más, porque es que es un tema apasionante. He intentado acotarlo, pero pues ya veis que el tiempo vuela. Lo más importante de la parte del lenguaje. Presenta una parte que sería el sistema de la lengua, que es la que está asequible a la voluntad del individuo, que yo aprendo, que yo sé, y luego una especie de gramática, que es algo que está como por debajo, que se debe mantener siempre pues así, ¿no? Y que él relaciona en principio, por ejemplo, con la zona subconsciente de Freud, ¿no? Es un lugar, dice, en el que está lo que he sabido y no sé ya que lo sabía, pero sigue determinando lo que hago, ¿no? Y es un lugar determinado por caracteres negativos, por falta de conciencia y voluntad. Esto es, creo que, de las claves para entender el pensamiento de García Calvo. Esto pasa como en Deleuze o Foucault, que te hablan de lo macrológico y de lo micrológico, ¿no? Del molecular y del molar. En García Calvo, cada vez que veáis mayúsculas, que esto me he dado cuenta que se pierde cuando intento hablarlo porque uno no lo lee y no ve las mayúsculas,
está hablando de la esfera de arriba, de la institución, ¿no? Y siempre que pues, habla de Estado en mayúscula, del pueblo en minúscula, ¿no? Del todo en mayúscula, de lo sin fin en minúscula, historia en mayúscula, tradición. Este libro no me da tiempo tampoco, pero este sería pues, de los claves para ver este tema de las historia contra tradición. Veis que historia en mayúscula, tradición en minúscula. Entonces hablaría, aquí por ejemplo postula que hay dos tipos de memoria, ¿no? Igual que tenemos la del yo y la de lo común, o en Heráclito tendríamos la razón privada de los despiertos y la razón común, ¿no? Al revés, perdón, de los durmientes y los despiertos. O, por eso, una memoria ideativa y una memoria fluctuante de los tiempos, motiva, ¿no? Y ese es el juego, pues eso está en el yo lo veo mucho en el postestructuralismo francés, en el pensamiento de la diferencia. Por intentar poner un paralelo que no se cargue al autor, ¿verdad? Yo soy los que más. Entonces, por ejemplo, volviendo a la cuestión del orden del lenguaje, el positivismo que da razón de algo irracional, ¿no? Tenemos una noción igual que del ser, tenemos una noción de tiempo, mayúsculas las dos. El orden del propio lenguaje, al decir verdad, como en el chantaje de la Ilustración, ¿verdad? Impone el que estamos dando con él razón de algo irracional previo a él, ¿no? Que está ahí y entonces todo pertenece a la voluntad del hablante. Ahí es la cuestión de lo innato y lo adquirido, ¿no? O lo inasequible a la voluntad del individuo y la parte de... En cualquier caso, así lo que puedo extraer de aquí es eso, que, por ejemplo, el tiempo en el lenguaje, la función del tiempo en el lenguaje es hacer abstracción del tiempo, ¿no? Convenir en un tiempo en el que no pasa nada, que es como el futuro, al final, que es como la eternidad, de manera que está condenado a que en ese tiempo no pase nada, ¿no? Al contrario de lo que pasa por debajo, constantemente, ¿no? Mientras uno habla. Si uno se da cuenta de que el lenguaje es elocuente en sí mismo, ¿no? Como pasa en Heráclito, ¿no? El lenguaje va haciendo mientras habla. Entonces esa separación del hablar y el hacer, del lograr, de pensar y actuar, es la que se está criticando también aquí, con la crítica a la noción de tiempo, ¿no? Al orden que hay impuesto en el lenguaje. Ahí no me paro a leerlo, pero lee el fragmento 2, por ejemplo, que es del lenguaje, y ahí es donde está su tesis principal, ¿no? Que es la separación del mundo de que se habla, que pertenece a la realidad, uno solo puede confirmar la realidad, como tautológicamente cada vez que habla, y el mundo en que se habla. No quiero tampoco, pero por ejemplo un primer Wittgenstein sería el primer Wittgenstein, define la realidad como un todo cerrado, y un segundo a lo mejor depende de la intención del hablante, ¿no? No es lo mismo, pero porque os hagáis una idea de esos dos mundos que son totalmente diferentes, ¿no? Y no se pueden mezclar el uno con el otro. Temas de política. Como veis, García Calvo, desde el manifiesto lo que evita es tener que proceder con los medios del positivismo, tener que presentar alternativas positivas, tener que justificarse, tener que proceder pues, como el capital te obliga para que al final no valga lo que tú haces más que para lo que está mandado que se haga, ¿no? Entonces su pensamiento es un pensamiento negativo. Yo lo llamaría pensamiento negativo de la contradicción. Esto, si queréis un paralelo, pues por ejemplo Adorno, ¿no? Tenemos la evidencia de la verdad, pero sabemos que eso no es todo lo que hay, ¿no? Podemos, por lo menos, dice García Calvo, decir no, ¿no? Eso es lo que siempre podemos hacer, ¿no? Decir no y negarnos a proceder como ellos dicen, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y ahí se hace emerger la contradicción, ¿verdad? No procediéndose como según el capitalismo. Entonces, la parte política, os he mencionado antes la parte de la comuna, pues porque es básica y luego sigue todo ese lenguaje. La verdad es que libros de política, pues yo he elegido dos o tres, que son análisis de la sociedad del bienestar, de Dios, pero luego pues he escrito mucho en periódicos, ¿no? Y se han hecho a veces recopilatorios. Por ejemplo, yo tengo aquí 37 dioses al mundo, mentiras principales, en esto lo tengo hasta sin abrir. Recopilatorio de artículos suyos pues en diarios, en tiradas de La Razón o del País o de lo que fuera, y que al final se componen igual casi que el manifiesto, con pequeños capitulitos sobre alguna temática denunciando pues, muchos aspectos de las manifestaciones del capital y de su miseria en nuestras vidas. Yo aquí he elegido estos dos muy rápidos, de análisis de la sociedad del bienestar y contra la pareja, pues también porque son libros escritos,
más formato libro, más que de artículos, y reúnen de alguna manera pues, mejor las tesis de su crítica al capital. Pero como os digo, no se puede hacer la crítica de forma positiva, sino siempre de forma negativa. Entonces lo que propone son estrategias, digamos, de acabar, intentar desengañarnos de la falsedad que se nos vende por realidad. Por ejemplo, la principal, ya que hemos visto que el dinero, para llegar a ser capital y tener ese dominio absoluto sobre el mundo, tiene que hacerse extremadamente sublime y elevado y abstracto, le pasa lo mismo a esa, digamos, que dice él que es su debilidad, ¿no? Precisamente porque es tan sublime, pues basta con dejar de creer en él, basta con dejar a lo mejor de creer en el individuo, o que el Estado provee, o de que la patria, pues para que esa sospecha haga caerse toda esa fe, ¿no?, en la que se basa nuestro reino del capital. Entonces, de fondo, pues, yo no sé si lo llama él o os lo he dicho yo, pero él, pues igual que la voluntad de saber de Nietzsche, o a lo mejor las estrategias de saber poder de Foucault, si queréis, pues él tiene esta idea del saber tener, ¿no? Tenemos la necesidad de apropiarnos de las cosas, haciéndonos una idea de ellas y de definirlas, pues partiendo de ese previo vacío ontológico. La parte que me dejo un poco de lado sería súper importante, que es el Freud. Freud en la obra de García Calvo, ¿no? Para mí la lectura que hace de Freud, a mí me gusta mucho Freud, leerlo, la obra directamente, y para mí García Calvo casi dice lo que diría Freud hoy día de estar vivo, ¿no? Y hace una reinterpretación de su pensamiento que yo la pondría a la altura del esquizoanálisis de Deleuze como mínimo, ¿no? O sea, eso es genial y le saca lo mejor a Freud. Utiliza sobre todo el tema de la sustitución de los sentimientos por ideas, la sustitución de los elementos sustitutivos, ¿no?, de la realidad por otros. Que poquito tiempo me queda. Y lo más importante, que sí que no me puedo dejar en el tintero, es el tema del psicoanálisis, que está muy presente en su obra. Él lo define, por ejemplo, yo también a mis alumnos de psicología siempre les digo esta traducción, que es, define psicoanálisis como disolución del yo. Y define me gusta mucho un librito, Contra la pareja, que no me da tiempo tampoco de leerlo, pero la introducción ya define la labor política del psicoanálisis como hacer lo común de lo privado, en la línea de lo que hemos ido viendo. Entonces, no me da tiempo a entrar en ello, pero los libros clave, por ejemplo, bueno, está de la felicidad, que, ojo, cuidado, que viene con un epílogo en un librito aparte, de la felicidad. Los principales serían Familia y la idea de los sentimientos, Historia contra tradición, tradición contra historia y Contra la pareja. Pero vamos, está en toda la obra de García Calvo. Y ahí pues lo que se critica sobre todo es cómo en el nido de la familia ya se inculca ese yo, y luego pues en la pareja eso se refuerza, en el matrimonio, y pues cómo todo viene a servir, un poco como en la pareja malthusiana que dice Foucault, pues para la reproducción de más individuos para el capital y para los manejos y para la transmisión de la ley y eso. Y ahí creo que tenía un fragmento que es muy guay para ahí, pero bueno, no, voy muy rápido. Entonces aquí se ve que aparte, como decía antes, a propósito de Heráclito, se critica el yo, pero también se busca una disolución de los más, ¿no?, de la mayoría, de la masa de individuos, ¿no?, de la muralla de la polis. Y ahí lo que se está criticando, pues, por ejemplo, es la crítica que hay en todo el postestructuralismo, o en el mismísimo Freud, de la forma de Estado, ¿no?, cuando se impone, digamos, la parte del Estado sobre eso otro que lo hace ser de forma autoritaria, ¿no?, se da la imposición de la ley y toda esa serie de patologías por haber roto la conexión, digamos, pues, con lo otro. Entonces ahí lo que está denunciando Freud o García Calvo, pues es la imposición de la ley y sus manifestaciones, pues eso, en la familia, en la pareja, en las riñas, en los celos, en la posesión, pues en todo. Ahí es, por ejemplo, leer el fragmento 5, 4 y 5, ¿no?, que son de análisis de la sociedad del bienestar y contra la pareja. Es que no me da tiempo, no sé si me da tiempo a leerlo, pero me parece fundamental el 5. Pero veis que distingue entre lo privado y lo público, y un poco un resumen de todo lo que he intentado decir, ¿no? No se habla acá para llegar a conclusiones y dar luego el paso a la praxis, ¿no? No existe una
Dice, así ya se entiende al final que no puede haber más política del pueblo que la que arrastre consigo la vida privada de las personas, ni más ética del individuo que la de desaparecer lo más y mejor que pueda. ¿No? Que todos nos creamos... Bueno, leedlo por vuestra cuenta, perdón, por el tiempo. Quería acabar simplemente haciendo pues, un pequeño resumen del análisis que hace él, como os decía, de estrategias que vienen bien para luchar contra esta falsificación, esta mentira que es la realidad, de forma negativa, ¿no? En ese sentido, de resistencia. Como os decía, por ejemplo, dice una desde... Estas las extraigo, tienen más, ¿eh? Las estoy extrayendo de capitulitos de análisis de la sociedad del bienestar, que os decía aquí. Una, por ejemplo, desde el respeto a la interioridad, ¿no? Que es como el respeto es a la privacidad, llama él, ¿no? Es lo que garantiza, por eso, la fuerza esa del individuo, de la pareja, que nadie se pueda meter en cosas de la pareja de otros, o que me tome yo algo como personal si me lo dicen, ¿no? O cosas así, ¿no? O que, pues eso, que sea fulano o mengano o un político el que maneja el capital y el que sabe lo que va a pasar mañana, cuando en realidad pues, son intercambiables entre sí, ¿no? Y no son los nombres lo importante, ¿no? Entonces eso es desde nuestra interioridad y desde la identificación pues, con la funcionalidad del Estado, ¿no? Luego hay otro libro que no me ha dado tiempo a enseñaros, pero que también os he puesto algún fragmentito ahí en el guión, que es de Dios, que es una edición preciosa también, ¿veis? Es tapadura, en negro y rojo. Y aquí hace pues, un análisis de toda esa evolución, desde el ser hasta Dios, ¿no? Antiguamente, el realísimo, ¿no? La realidad de las realidades, y al final pues, hasta el dinero y la capital, ¿no? en mayúscula. Entonces, también una de las críticas es desde la mala conciencia y el juicio de Dios, dice él, ¿no? Es como todo lo que quede por debajo de nosotros, que somos lo contrario de la mayoría, para que todo eso siga viviendo en cada uno en contradicción con su propia persona. Para eso se inventó originalmente el psicoanálisis. Esa contradicción, dice García Calvo, solo ha superado pues, el muerto, ¿no? El súbdito ideal del capital y del Estado, ¿no? Sobre todo la crítica a la teoría que tiene que ser desplegada en la praxis. Ahí, por resumirlo mucho, tendría que ver pues, también con las tentativas de creación, ¿no? Siempre parece que todo lo que nos sirva para el capital pues no sirve. Ahí, él habla del criterio de utilidad, del sentido común, hay una serie de conceptos que no me da tiempo a aplicar, pero no porque algo no sirva para el capital no significa que no sea bueno para las personas, o no significa que por si se cayera el mundo de la sociedad del bienestar, que fuéramos a perder todas las cosas buenas de las que disfrutamos, ¿no? Que en realidad es al revés, ¿no? Vivimos en una locura tremenda, ¿no? Que no, por eso, de destrucción, de un sinsentido, y en realidad, aún en medio de ese tráfago de inutilidades, aún surge la creación humana, ¿no? Y hace cosas útiles. A eso es lo que está apelando García Calvo. Y por concluir, ¿verdad? A las 8, pues mencionaros este otro libro, que es el de Contra la Pareja, que me parece que también se le pueden extraer de ahí un par de estrategias importantes. Ahí al final de Contra la Pareja, llevado al tema de la pareja, pero yo creo que vale también para esto de no despreciar tentativas de creación, ¿no? Dice, así que lector amigo, sigue haciendo con tu pareja si la tienes lo que se te antoje, o lo que se le antoje a la otra mitad, o lo que está mandando. Siga juntándote, rompiéndote, arreglándotelas como buenamente puedas, padeciendo con la mejor gracia y salud que te sea dado y que te deseo. Pero por favor no te creas por eso obligado a justificarlo. No vayas por eso a vender lo que no es tuyo, a vender la razón que descubre, caiga quien caiga, la verdad de las mentiras. La razón que no es tuya ni tampoco mía, porque es común, porque no es de nadie. Y con esto, siento haber ido tan rápido y pegando saltos, pero es que es complicado meter tantísimas cosas y dentro de, pues ya lo habéis visto, ¿no? Pero quería concluir un poco pues, con la problemática que nos es el caso aquí en este seminario, ¿no? Que es la de la polis, la de la democracia y la deriva tiránica. Sí, todo lo que tiene que ver con un seminario de política, ¿verdad? Que yo creo que García Calvo es súper apropiado, aparte, aunque yo me haya ido un poquito por las ramas, espero que no demasiado. Aquí lo importante, por resumir, es que la persona es, digamos, el que está incapacitado para hacer nada que no sea lo que ya está hecho. No solo puede uno confirmar la realidad, ¿no? En realidad lo que pasa por debajo de mientras hablamos o mientras actuamos, eso no nos pertenece a nosotros, no pertenece a una...
lo llaman un anonimato, ¿no? Un anónimo común, un plural indefinido, que sería el pueblo, y ese es el que tiene, si tiene algún mérito a alguien, ¿no? Tiene una frase ahí que os decía antes también, justo antes del fragmento que he elegido para terminar, en Análisis de la Sociedad del Bienestar, que dice el respeto a la privacidad garantiza la vigencia de la tiranía, ¿no? Y ahí quería concluir con este fragmentito, el 7 que os he puesto al final, que es hacia el final de la Sociedad del Bienestar. Dice, por eso, desde este otro lado, del de abajo, es esta la operación primera. Que la casa se abra, que no haya más vida privada, que no haya un solo gesto ni trato, ni hacienda ni amor, que no sea, como lo es, aunque no quiera, público y político, y que la desgracia o gloria personal no sirva más que como muestra de lo común. Una vez más, el lenguaje popular nos da el ejemplo y el aliento. Él, que es la casa de todos, porque no es de nadie, y es para cualquiera, la sola riqueza humana que se nos da gratuitamente, y así viven en guerra sin fin contra el dinero. Escribe bonito, yo soy incapaz de mejorar un final así, así que voy a dejarle ya aquí la charla, creo que me he pasado 2 minutitos y dejo que Antonio, como siempre, la haga brillar, que es lo que hace que siempre con todas las charlas, las mejora con sus explicaciones. Y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Guillermo, por tu capacidad de síntesis y por haber intentado tocar muchos temas. Yo me he quedado un poco abrumada, me parece que voy a necesitar dedicarle yo personalmente muchas horas a lo que me puede interesar del lenguaje. Pero te agradezco la introducción porque así también me vas suscitando ideas. Bueno, ya hay una mano levantada, la de Antonio. También tenemos una pregunta, comentario en el chat de Adolfo que se ha disculpado porque se tenía que desconectar, pero si en algún momento podemos comentarla, me parece que puede ser interesante. Pero primero le doy paso a Antonio y muchas gracias, Guillermo. Sí, te doy paso a ti, Antonio, porque como Adolfo no está, podemos dejar su pregunta para más tarde. Gracias. Lo primero, Guillermo, yo no tengo aquí ningún privilegio de palabra de ningún modo, ¿no? Pero ya que has hecho tantas alusiones, y mientras no haya otra mano, déjame que te comente muy rápidamente mi disconformidad con todo, no contigo, ¿no? Sino mi disconformidad con García Calvo y con todo lo que representa. Lo mejor es siempre contarlo, esto es muy culturalista, pero me refiero muy de los estudios culturales, contarlo en primera persona. Yo a García Calvo lo conozco el primer año que entro a la Facultad de Filosofía como una persona completamente entusiasta pero desorientada, y efectivamente no recuerdo por qué, porque no sé por qué ese libro tuvo que llevar a mis manos. Desde luego ningún profesor de la facultad me lo pudo poner entre las manos, puesto que para eso habrían tenido que saber leer, que fuera de la broma. Es un libro que no sé cómo llega a mis manos, pero es un libro del que ya no puedo prescindir durante mucho tiempo. Me refiero naturalmente al libro, a su edición de Heráclito, que para mí fue una revelación de cómo había que acercarse a un clásico, cómo había que leerlo. Aquello exigía saber mucho más que filología para poder traducir. Es verdad que ese libro me pareció algo que no estaba en ninguna parte de lo que yo podía conocer, de lo que me hablaban mis profesores en la facultad o de lo que yo mismo había leído, ¿no? Y había leído, pero aquello es verdad que trascendía muchas cosas. Por lo tanto, el libro de Heráclito fue durante mucho tiempo Heráclito, o Heraclito, pero después estaba esta otra cosa que era García Calvo, que estaba y no estaba en ese libro, rompiendo con su propio planteamiento. La principal objeción a todo esto es que García Calvo es demasiado García Calvo para que uno pueda tomarse en serio todo lo que dice, contra no ser García Calvo o no ser lo que uno sea, ¿no? Solamente lo conocí una vez, personalmente. Muchos años después, cuando yo ya era profesor, estaba en Murcia, García Calvo vino a dar una conferencia a Murcia, y yo fui por deferencia al estudiante que había sido, a la devoción que aquel libro me había causado, pero no por ningún otro atractivo, porque todo lo que había conocido de García Calvo después de haber leído esto me horripilaba.
me echaba para atrás, no tenía nada que ver conmigo y yo creo que no tenía nada que ver con la filosofía. Pero fui a escucharlo. Y García Calvo, indiscutiblemente García Calvo, era inequívoco, efectivamente había construido un personaje, dio una conversación ante un público formado por personas más o menos leídas, quiero decir que no era una caterva de desarrapados que estuviera allí por error, sino que eran personas formadas, leídas, y yo creo que nos insultó. Y así se lo hice saber. Cuando acabó su charla, me levanté y le dije, mire, creo que usted no tiene ningún derecho a insultarme. Usted tiene derecho a exponer su opinión, pero no a suponer que su opinión. Y le dije esto justamente. Yo había leído su Heráclito y creo que el autor de aquel libro no se corresponde con la persona que nos ha hablado esta tarde. Y abandoné la sala y me fui. Y luego hay una tercera ocasión, la última ocasión de García Calvo, antes de esa aparición casi sartreana en la Plaza del Sol de Madrid, ¿no? Cuando aparece allí y poco más o menos que recibe el mismo tratamiento que Sartre cuando fue a manifestarse a la fábrica de la Renault y poco más o menos que le tiraron las ruedas de los coches, ¿no? Pero lo último es, y esto sí que ya me volvió a desconcertar, un artículo que publica García Calvo en El País. Yo esperaba que lo citaras esta tarde, porque creo que es lo mejor que ha hecho García Calvo. Yo lo he leído muchísimo, no he leído los 100 libros de García Calvo, pero lo he leído mucho. Y en muchas ocasiones con la devoción del estudio. Y para aprender. Y creo que sus traducciones son extraordinarias. Por mucho que no se correspondan exactamente con la filología clásica ortodoxa. Ese artículo se llama Viva Sócrates. Es un artículo que aparece en el diario El País en 1989 y que motiva una discusión con Fernando Savater, en la que yo empezaba a ver clara una cosa. Había una cosa que era el filósofo y había otra cosa que era sofista. Savater, para mi gusto, encarnó al sofista y fue una discusión, cuando estas cosas todavía sucedían en los periódicos, en la que se podía aprender mucho. Pero García Calvo me sorprendió. ¿Por qué? Y aquí llego a lo último, a lo que yo llamaría el enigma García Calvo y el de buena parte de esa generación que tú has mencionado. Porque García Calvo ahí se presentó simplemente como un buen discípulo de Antonio Tomás. Nada más y nada menos. Que es lo que García Calvo yo creo que realmente era. Quiero decir que García Calvo forma parte, tú lo has dicho, que el gran escritor español. Yo creo que cuando empecemos a tomar distancia, especialmente quienes no hemos formado parte de vital, quiero decir que no estábamos realmente activos cuando la dictadura estaba, y por tanto vemos esas cosas como algo que pasaba, pero les pasaba a otros, les pasaba a nuestros padres, pero no forma parte de nosotros. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo que ocurrió realmente en la vida, entre comillas, cultural del franquismo hasta el año 65, o hasta la huelga general, o hasta la destitución de García Calvo, de Aranguren y de Tierno Galván, ¿no? Tres personajes que hoy tienen los pies de barro. Quizá el que menos sea García Calvo, ¿no? Pero no sé qué se puede aprender ya de Aranguren y mucho menos de aquel formidable actor que era Tierno Galván, ¿no? Mucho más sensato era pensar en Valverde o mucho más sensato era pensar en algún otro, pero no pasa nada. ¿Por qué era un buen discípulo de Tobar? Porque se muestra como un filólogo atento al hecho de que la filosofía no les cabe en su planteamiento. Hace una defensa en ese artículo de la vida de Sócrates de Tobar, que es un libro escrito por Tobar, que interpreta a Sócrates desde el punto de vista de la falange española. Me he cansado de buscar algo que escribiera García Calvo, de lo que quede noticia, porque hay como una especie de vacío, y yo espero que tú me lo puedas aclarar. ¿Qué escribe García Calvo antes de irse al exilio del país? Esto es, aparte de su tesis doctoral y de estudios, ¿qué es lo que él está pensando cuando forma parte de la élite de profesores de la Universidad Española durante el franquismo? Porque imparte clase durante muchísimos años sin decir una sola palabra. El hecho de irse a París cuando lo expulsan, yo creo que, efectivamente, ahí aparece otro García Calvo que yo creo que oyó campanas por todas partes. Yo creo que las peores campanas, tendríamos que ver lo que va a quedar de la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX. Y vuelve a España y, salvo en ese artículo de Viva Sócrates, corrígeme si me equivoco, no vuelve a hablar
del que él había sido durante 30 años de profesor en la Universidad Franquista. Sin paliativos, como tantos otros, que durante muchísimos años tuvieron que estar todos los días en clase, explicando, comentando, haciendo esa tarea de lo que él llama, con minúsculas, tradición. Mientras la historia estaba, con mayúsculas, estaba enmarcándolos, ¿no? Así que el personaje es curioso, ¿eh? Y naturalmente este último García Calvo, que apoya el movimiento del 15M en España, tiene algo de patético, tan patético como Sartre en la puerta de la Renault, ¿no? Aquel acontecimiento, yo creo que aciago ya para todo el que tuviera un poco de ojos o lo vea desde luego. Con lo cual el personaje es peculiar, es peculiar, ¿eh? Yo sobre todo tengo estas dudas con él, que realmente en ocasiones, permíteme la broma porque es la palabra que él utiliza, ¿no? En ocasiones parece haberse disfrazado del idiota contra el que discute continuamente en nombre de la razón común. Del idiota en el sentido de que se ha caracterizado demasiado él. Ha creado un personaje detrás del cual yo creo que hay capas que son las más interesantes que analizar. Porque efectivamente, hasta el año 65, yo creo que hasta el año de la huelga general, si no me equivoco, corrigiendo los que tengáis una memoria más potente, pero creo que ellos han estado trabajando para un sistema político desde dentro. Desde dentro. Son todos ellos catedráticos. Son todos ellos catedráticos formados en la Universidad de Salamanca, han trabajado con Tobar, no ha iniciado ninguno de ellos un movimiento de separación radical del régimen. Sobre esto apenas hay nada. Y esta idea de que, en el fondo, en 1989, García Calvo todavía tenga como marco mental de Sócrates la vida de Sócrates de Tobar, dice mucho. En fin, son como ves, cuestiones que me indican que hay una ocasión perdida con García Calvo. Quiero decir que podríamos haber tenido el gran filólogo español, y creo que le ha pasado lo que suele pasar cuando la filología y la filosofía no encuentran una manera clara de abordarse. Y es que ni filología ni filosofía. Este es al final mi diagnóstico sobre García Calvo. Ya ha pasado el inmenso enfado de sentirme verdaderamente insultado cuando lo conocí personalmente, ¿no? Este es el punto. Pero como ves, no, el libro de Heráclito, si es que todavía se pueden encontrar, no sé si Lucina trabaja todavía de manera que se puedan encontrar sus libros, ¿no? Pero el libro de Heráclito sigue pareciéndome la mejor introducción a Heráclito que yo conozco, creo que en cualquier idioma. Por supuesto, no desmerece nada de las ediciones. Pero hay un punto ahí en que todo este castillo que tú has puesto se desmorona. Se cae, a mi modo de ver. Vamos, esta sería... Supongo que habrá más personas que tengan una opinión formada por haberlo leído. Luis seguro que conoce más de todas estas cuestiones que estoy mencionando que yo, porque para nosotros fueron reales, ¿no? Somos un poco más seniores que la gente que nos rodea hoy. Era esto simplemente. Y gracias, muchas gracias, Guillermo. No, muchas gracias a ti, Antonio, por tus aportaciones. Como os decía, eso, pero ahí García Calvo tiene una obra tan extensa y así, pues que, como tú dices, a lo mejor depende de la experiencia que haya tenido o de lo que haya vivido cada uno. Sobre todo lamento, pues a veces, no sé exactamente qué pasaría ahí, pero sí, a veces también, no lo estoy excusando, pero el artista a lo mejor es arrogante o yo qué sé. Y de ahí, pues la mala experiencia que tuviste, ¿no? No sabría responderte, la verdad es que esperaba que precisamente vosotros, por vuestra veteranía, supierais un poquito más que yo de ese periodo que es tan oscuro aquí en España, pues como os decía, ¿no? Que es muy interesante, creo, pues tema de movimientos estudiantiles, tema cultural, tema de resistencia, eso que decía, ¿no? Contra Franco se vivía mejor, ¿no? ¿No habéis escuchado eso? Pues eso, como antes de la transición y ya de asimilarse pues, todos los movimientos y toda la resistencia y demás, parece que había algo que era más potente que lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y no sé ahí en realidad qué papel juega García Calvo en todo ese contexto político, histórico, y ni qué pensaría. Si me permite, Luis, un segundo. Mi opinión sobre García Calvo no depende de aquel acontecimiento de Murcia. Esto es muy... Aquello me pareció anecdótico y hasta divertido, pero
fin, yo me marché, no tenía mucho interés en seguir oyendo aquello, pero no, lo que quiero decir no es contra Franco vivíamos mejor. Es el hecho de que buena parte de todos ellos, te voy a decir que fueran franquistas, pero es que fueron durante muchos años el elemento cultural del régimen. Quiero decir que el régimen funcionaba, tenía sus instituciones y funcionaban porque había funcionarios y uno de ellos, y García Calvo era funcionario del Estado español y lo fue hasta su jubilación. Quiero decir que fue funcionario antes y después del franquismo. No dejó de serlo nunca. Sí, esas contradicciones, por llamarlo así, entre la vida y obra, pues no sé tampoco. No es tanto con la vida y la obra. Que sí, o entre el personaje y claro, lo que dice, ¿no? Y el hecho de que fundamentalmente era un profesor, y un profesor de filología, y de filología clásica, pero que durante mucho tiempo, estoy hablando de la mitad de una vida, de la mitad de una vida académica, él está en clase con sus alumnos, sin decir ni una palabra más alta que la otra. Sí, yo lo veo ahí a lo mejor un poquito unamuniano, ¿no? No sé tampoco ahí hasta qué punto pues uno puede juzgar cómo se posiciona alguien ahí en el pasado, ¿no? Frente a un régimen. Unamuno está dando bastonazos desde el día en que nace. Que no es nada Unamuno. Unamuno nace con un bastón y daban bastonazos desde el primer momento. No, García Calvo es un hombre funcionarial durante 30 años de su vida, sin que pase absolutamente nada. Bueno, eso tampoco le quita, no sé, pero vamos, yo, sin conocer lo que pasó en esos, ni juzgar, ni saber, vamos, pues yo he empezado con el manifiesto un poco por eso, ¿no? Desde el 70 para adelante, que es donde parece que está ese García Calvo ya, que todos conocemos, ¿no? Por decirlo, perdón Luis, lo que quiero decir es esto, en García Calvo, como en todos estos postestructuralistas franceses, o como quiera que se les llame, ¿no? Hay como una especie, quiero decir, son simplemente apóstatas. Pero son apóstatas que en el fondo no han sabido llevar bien esta apostasía. Quiero decir, nunca han sido realmente filósofos. Todos ellos han sido buenos monaguillos, desde Foucault hasta García Calvo, buenos monaguillos. Y después han querido dejar de ser monaguillos, pero yo creo que no han captado que, por decirlo con otra frase tan bonita como esta de contra, no es que contra Franco vivíamos mejor, no tengo ni la menor idea de eso y supongo que no. Pero lo que no se le puede perdonar a Franco es que a 40 años de dictadura tengamos que añadirle 40 años de nostálgicos de la dictadura a rebufo. Esto es lo que quiero decir para mi generación, para las personas para los cuales la dictadura no es más que historia. Toda esta monserga sobre la dictadura, en el fondo, descubre historias personales de quienes fueron funcionarios. Sí, no sé si quizá todo eso también esté en el fondo de lo que te comentaba, que no sé, esa inquina, esas cosas del pasado que hay con ese personaje, no sé si vendrá por esos desengaños y esas... Es proporcional la violencia de los escritos de García Calvo a esta... No lo sé, se puede sí que pude ver, o sea, muy poquito, pero pude ver, por ejemplo, que Foucault asistió a cursos de Aranguren, bueno, Foucault, Bourdieu, a cursos de Aranguren sobre Eugène Dors. O sea, había cierta conexión entre aquella comunidad española exiliada en Francia y España, pero más allá de eso, pues eso estaría pues también todo por descubrir, ¿no? No tengo fuentes. Perdón, no, muchas gracias por tus aportaciones, que como te digo, me encanta que me den otra perspectiva, pues yo García Calvo lo he conocido siempre, lo he leído en casa, eso, lo he seguido, pero vamos, que cada uno tiene su experiencia, imagino, ¿no? Con un autor, y quizá lo bonito es eso, ¿no? Que tenga uno muchos autores, muchos García Calvo, ¿sabes? Y que me comentéis diferentes. Disculpa, le doy la palabra a Luis. Hola, buenas tardes. A ver, yo os quiero contar una anécdota, pero la dejo para el final, que en el fondo no me lo esperaba, tiene bastante que ver con la de Antonio. Yo os querría decir, a ver, yo nací en el 53 y ya García Calvo tú has citado el 53 como un año en el que ya él existía desde hacía algún tiempo. Tengo una etapa reciente ya de esta en que nos hemos conocido, que ha sido como lector de García Calvo, traductor, sobre todo de Shakespeare, pero sobre todo de la Ilíada. La Ilíada última que yo me he leído es la traducida por él,
que es muy difícil, pero parece que nos acerca, según otros y según él mismo, a lo que los aedos hacían, formando palabras, inventando palabras, uniendo términos, etc. Y ahí he tenido más simpatía. Tuve una etapa intermedia hace unos años con la lectura del Sermón del Ser y No Ser, y otra etapa en que no acababa de entenderlo, aunque escribe bonito, como tú dices, pero me ha ido descubriendo que hablaba del sistema con mayúsculas, del poder con mayúsculas y del Estado con mayúsculas, y es verdad que sonaba mucho a Foucault, pero yo entonces no tenía una formación, tenía una formación de lector, pero no de lector atento. Lo que yo quiero aportar aquí es una anécdota de mi vida privada en el año más o menos, creo que fue el 78, un poco después de la muerte de Franco. Yo llevaba una asociación cultural en físicas e invitamos a Sabater y a García Calvo. Eran asambleas multitudinarias con el aula magna de físicas que tienen 900 personas y rebosaban las escaleras, o sea que pensad en 1000 o 1100. Había entonces en el 78 un movimiento estudiantil que ya era medio libre y era masivo. Después ya se hundió, pero en ese momento era álgido. Y lo que vi en García Calvo era un personaje que yo no había visto en vivo nunca y que solo me viene la información de que es como era Francia, estos grandes divos que eran casi como actores. Y si no habéis tenido esa experiencia, pues es una experiencia viva, con él joven, pujante. Y la anécdota es la siguiente. Él, y tanto él como Sabater, entraron a saco con lo que entonces era predominante en la universidad, que era en sus diversas versiones el marxismo. Pero la anécdota fue con una chica trotskista, que no era el don de la palabra lo que la caracterizaba, pero era una persona muy luchadora. Eran personas que vivían con una juventud de 19 años el reivindicar cosas. Y claro, García Calvo era como una apisonadora de esa buena voluntad, no de marxismos ni de maoísmos teóricos, sino de gente que era marxista, pues igual que hay cristianos que no han leído mucho el cristianismo, pero son buenos cristianos porque hacen caridad o se van a África aunque hayan leído 4 cosas del Evangelio. Eran personas con mucha buena voluntad, muy honestas, y esta chica llorando al final le dijo, después de su discurso sobre el poder, usted tiene el poder de la palabra y nos apisona con su poder. Y esto a mí no se me ha olvidado nunca, porque él se quedó callado y no supo responder, ¿eh? Hablo después de un discurso brillantísimo, con aplausos y con no aplausos de casi 1 hora, más otra hora de debate. Y esta chica, en la impotencia que tenía de no saberle contestar, porque en realidad él llevaba razón en la crítica que está, y Sabater también en la crítica, esa crítica que luego se ha hecho al marxismo, pero que entonces era novedosa, en cierto modo. Pero a mí esta anécdota, lo que hago es transmitirosla lo mejor posible, pero a mí es lo que tengo de García Calvo en vivo. Y creo que él le aceptó esa respuesta, porque era imposible no ver la sinceridad de aquella chica. O sea, un llanto de impotencia de decir, ya, te quiero contestar, pero es que yo no tengo tu palabra, pero le surgió ese, ya, pero tú tienes el poder inmenso de la palabra. Y no sé, no tengo más que decir. Y muchas gracias a ti de todas formas, porque sigo teniendo una cierta simpatía, pero no acabo de podérsela tener. Tengo voluntad de tener simpatía por él, pero no lo consigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, por compartir tu saber y tu experiencia. La verdad que muy bonita la anécdota, la verdad. Sí, lo mismo que le decía Antonio, sin querer ahí justificar ni excusar a nadie por no conocer, pero igual a veces un artista es un poquito arrogante o se viene arriba o no sé esas cosas. Pero si dices que reaccionó de forma empática, por lo menos... Sí, voy a decir una cosa positiva que a mí me ha parecido. Él vivía como un filósofo antiguo, o esa era la impresión que nos transmitía, y entonces era muy joven, en el sentido de que uno se imaginaba que a él te lo podías imaginar como una persona del ágora griega, porque realmente hablaba como escribía. O sea, hablaba con o al menos en aquella época, o lo tendría muy preparado, pero la verdad es que emanaba una especie de autoridad con lo que decía, que en aquella época probablemente es que pues tenía mucha experiencia y nosotros no. Y él venía de una Francia a una España que acababa de salir de un oscurantismo en el que no se sabía hablar en público. Algo de todo eso tiene que haber, sí. Pero bueno, sí, pues también muy ilustrativo, ¿no? Sobre el personaje. Porque sí, yo te digo, yo lo conozco por la obra y el personaje, pues a lo mejor tengo una idea un poquito más romántica, más personal de él. Y no sé si eso pues debe influir en lo que es la obra, o sea, si es importante realmente separar al autor de la obra o si debe venir
de la mano, que si a uno se le caiga un mito pues porque ha hecho una idealización o porque realmente ha sido un maleducado o lo que sea, ¿no? No, pero él se retiró a Zamora y Mm. vivió una vida. Es verdad que siguió siendo, como tú dices, Antonio, funcionario, pero él se retiró a Zamora en lugar de quedarse en Madrid, en lugar de hacer lo que hicieron los otros, y fue un hombre muy trabajador y un tanto retirado de los focos. Yo eso sí se lo he valorado. Esa especie de coherencia consigo mismo, por lo menos desde fuera, en su vida diaria. Y en cualquier caso, animarte a mí, por ejemplo, lo que decía al principio sobre la coherencia, sea de su vida y de su obra, o sea, interna en su pensamiento. Yo, por ejemplo, leo su poesía y me parece que está poniendo en práctica lo que él dice en filosofía del lenguaje, ¿no? O con las traducciones de los clásicos. Así. Entonces creo que le guste a uno más o menos, pues creo que hay mucho bonito y bueno que sacar de ahí, ¿no? Y potente. Y de nuevo, gracias por tu intervención. No sé si te respondí. Entiéndeme, Luis, no tengo nada contra ser funcionario, yo mismo lo soy, sería absurdo por mi parte, y ya es un problema existencial para mí. Lo que quiero decir es que no es que fuera funcionario hasta el año 2012, quiero decir, ya en retirada o en excedencia. Es que, insisto, ahora quiero decir, ¿no? En una España en la que había oscuridad o no sé, sabía hablar en público. Luis, estos tipos estaban todos ellos formados en Salamanca. Quiero decir, no, es que es lo que voy descubriendo poco a poco con estos grandes mitos, estos grandes nombres. Ahora, en esta época de disolución de todo, no quedan grandes nombres. Yo creo que hoy una asociación de física, una asociación cultural en la Facultad de Física de Valencia, no reuniría a 1.100 estudiantes para oír hablar a García Calvo. Sí, seguro de esto, ¿no? Posiblemente a 1.100 para bailar TikTok, sí, pero no irían a oír hablar a García Calvo. Quiero decir que es verdad que ese contorno ha desaparecido, como tampoco ya el Colegio de Francia reúne a miles de estudiantes para oír una conferencia de Foucault, ¿no? O de alguien que pudiera ser Foucault, y quizá ya no haya nadie, y para bien. Pero recuerda que el problema es que todos ellos funcionaron en el régimen. Y lo siguieron siendo, quiero decir, cuando uno, por ejemplo, ¿no? Con Aranguren, que es con quien se marcha, o con una obra muchísimo menor en comparación, como es la de Tierno Galván, ¿no? Pero ¿qué es Aranguren? Quiero decir, yo recuerdo cuando, de García Calvo es verdad que no nos hablaba nadie, pero Aranguren era una especie, y Aranguren a uno le ponían la ética encima de la mesa y uno acababa la ética y Aranguren decía, y todo lo que he hecho en mi vida es acción católica. Uno decía, pero ¿qué tendrá esto que ver con la filosofía, Dios mío? ¿No? Este era el punto en el que todos estos no eran oscurantistas, que es decir, no eran personas lerdas, habían hecho funcionar una universidad que estaba a la par de la Universidad Europea, puesto que había sido parte de la Universidad Europea. Todos ellos eran más o menos alumnos de Ortega. Y Tobar probablemente es uno de los mayores filólogos que hay en el siglo XX, para bien y para mal. Entonces, lo que me pregunto es, esta transformación de García Calvo en París, ¿hasta qué punto es realmente sincera? Cuando tú dices, se aleja de los medios. Bueno, García Calvo tiene una presencia, ¿no? No solamente en este tipo. Podía no ser miembro del staff del país, como Sabater o algo por el estilo, pero García Calvo fue una presencia durante toda la vida y hasta prácticamente el año antes de morir, cuando aparece efectivamente en el 15M, que podría ser, por ejemplo, una cuestión muy importante. ¿Realmente el 15M fue algo? Y la presencia de García Calvo allí, ¿hasta qué punto era una nostalgia de... No lo sé, siempre que pienso en el 68 en París, pienso en Pasolini, que me parece una persona mucho más sensata que todos aquellos, ¿no? Cuando Pasolini se mete en la manifestación y se pone al lado de la policía. Y dice, me pongo al lado de la policía porque los policías franceses son todos hijos de obreros y obreros, mientras que los niños que están ahí manifestándose en todos son todos pijos. La verdadera manifestación es la de los policías contra esos pijos. A ver si os enteráis. Esto es Pasolini. Esto no es la extrema derecha. Es Pasolini. Mientras que, claro, todos los demás estaban efectivamente allí soñando con que iban a levantar los adoquines y tirándoles piedras a los hijos de los obreros.
que eran policías porque no podían costearse ir a Vincennes. Es esta... Yo creo que estaban todos verdaderamente alucinados. Verdaderamente alucinados. Quiero decir, va a costar mucho desprendernos de toda esta alucinación del 68 y empezar... Y yo creo que esto es lo que se ve en los libros de García Calvo. Esta confusión que uno tiene cuando empieza a leer, podrá escribir bien, pero no es un hombre claro. Yo al menos, en cuanto se aparta del comentario sensato de lo que es un texto, hay momentos, incluso en el libro de Heráclito, en el que tienes constancia de que no está comentando Heráclito. Es otra cosa. Y no es claro. Escribe bien, pero no es claro. No es claro. Tengo la sensación siempre de que hay algo que está ocultándose, ¿no? Es este juego. Guillermo ha mencionado que menciona poco a Heidegger. Hay muchísimo Heidegger en García Calvo, pero muchísimo. Yo diría que lo hay, quizá no directamente, pero lo hay porque en el fondo Heidegger, que es el santo patrón del ocultamiento, es el que han leído todos estos franceses. Quiero decir, Heidegger sirve de guía para todo aquel que no ha hecho las paces con su propio pasado. Porque no quiere reconocer que en el fondo es aquello de lo que no quiere ser miembro. No lo sé, tengo mis dudas de que yo creo que hoy no iríamos a una manifestación de García Calvo, pero creo que tenemos más oportunidades de ser sanos. Sí, te digo, no lo acabo de ver, pero a lo mejor de todo eso se puede sacar. Pues si de alguna manera las maneras que tenemos hoy día en la actualidad de manifestarnos, de hacer resistencia, etcétera, tienen de aquellos años, ¿no? Vienen a ser, pues lo inventaron ellos casi, ¿no? Pues los movimientos sociales de los 60. Pues a lo mejor hay algo importante que sacar, ¿no? De lo que representó García Calvo en esos años, pero claro, te digo, no lo puedo ver yo tampoco con ese... Pues desde ese punto de vista, ¿no? Porque sí que, no sé, creo que sí que es importante lo que hicieron, no sé, pues, independientemente de las vidas de cada uno luego, quizá, o de a lo mejor desde así en retrospectiva, pues yo lo veo un personaje que sí que ha sido valiente, lo veo honesto, ¿eh? Realmente, ¿no? La oscuridad se la veo pues a lo mejor como la tiene Heráclito, ¿no? Que es el tenebroso. Pero no le veo... No veo eso, no tengo esa sospecha sobre él, entonces tampoco sabría decirte, no quiero tampoco... Y lo de Heidegger, lo mismo. Yo Heidegger, sí, hombre, la administración de muerte es la organización de la carencia, ¿no? Pues, hay muchos conceptos que dices, coño, esto es Heidegger. Pero yo también pues, siempre le he visto un poco más unamuniano, un poquito más español, un poquito más aquí del sur, ¿no? Un poquito más el sentimiento trágico de la vida, quizá, más que el ser. Pero no me recreo más con esto que se nos va el tiempo y Fernando lleva un rato con la mano levantada. Sí, pero no sé si por alusiones Fernando concede que Luis responda y ya luego Fernando. Ay, Luis, perdón. No, perdón. Yo es que no sé cómo bajar esa mano, porque yo vale, no quiero pues decir nada. Igual que nada, pues la cosa que te pone levantar la mano o bajar la mano, si la has levantado. Fernando. Perdón, ahora se me oye. ¿Verdad? Sí. Sí, Guillermo, gracias. Sí, Guillermo, gracias por tu charla y yo tengo, si puede ser, una pregunta razonablemente seria y dos razonablemente bromistas. La primera sería, la primera pregunta sería la seria. Dado el carácter bastante contestatario, ¿no? O de denuncia a todas las posibilidades de representación del poder que parece que hay en la obra de García Calvo, ¿cuál sería su propuesta, o si tendría alguna, positiva en cuanto a organización política más o menos clara? Esta es la pregunta razonablemente seria. La segunda es que si, dada esta posible incongruencia que comentáis entre esta denuncia o esta actitud contestataria y en paralelo o en oposición a esto el uso razonablemente poderoso del poder que denunció aquella chica que ha recordado Luis, ¿no? Del poder de la palabra, si crees que esa incongruencia podría ser deliberada como una especie de performance
Y la otra pregunta era para Antonio y me gustaría saber cuál fue el insulto que profirió García Calvo. Gracias. Supongo que Guillermo contesta primero. No, adelante, adelante. Ya empieza con la última y sigo yo luego respondiéndole. Eso no tiene nada de bromista, ¿no? No es un insulto, no es una palabra que nos dejara caer como si... Es muy parecido a lo que Luis ha contado. Era la ostentación de su superioridad, innecesaria en un público que no era tumultuario ni asambleario, era un público formado por profesores, por lectores, por personas, yo creo que razonablemente leídas y atentas, desde luego respetuosas durante toda su conferencia. Nadie lo interrumpió, a pesar de que era obvio que poco más o menos lo que nos estaba diciendo es que no podíamos comprenderlo porque él estaba accediendo a un saber completamente inaccesible para el vulgo que estaba allí, ¿no? Y yo, bueno, le dije, miren, pues son estas contradicciones, porque claro, luego lees el artículo Viva Sócrates y está, porque además el artículo Viva Sócrates era una denuncia contra Irving Stone, era un periodista americano que ya publicó, bueno, el artículo se puede leer, está en la red, no en El País, que es de pago, pero sí se puede leer en varios sitios, ¿no? Pero el artículo de Irving Stone que Sabater defendió era simplemente algo muy de nuestro seminario. Era la tesis repetida desde Hegel, Fernando, de que Atenas hizo un juicio legal, que en modo alguno la muerte de Sócrates obedecía a la tiranía, sino que fue un proceso democrático. Y todo esto son tesis que Irving Stone simplemente divulgó en un libro razonable, ¿no? No es un libro... Pero la salida de tono de García Calvo era siempre esta salida de tono que dice, aunque puedo estar de acuerdo, efectivamente, en luchar contra el poder, hay un momento en que el histrionismo del personaje, y yo creo que la palabra es histrión, no performance quizás, ¿no? Aunque posiblemente le gustara más por los años 60, pero la vieja palabra histrión, hasta payaso. Quiero decir, hasta en la forma de presentarse vestido, de hacer ostentación de cómo iba vestido. Esa innecesaria voluntad de llamar la atención aún antes de haber dicho nada. Y ese plano yo no te voy a decir, es que, ¿sabes? Lo diría de esta manera. No tenía ironía. No sabía hablar irónicamente. Por tanto, toda esa arrogancia le incapacitaba para hacer filosofía. Lo diré con una palabra nuestra. Me pareció un trasímaco desatado. Y claro, esto era contradictorio con el hecho de que ahí se veía el problema, que es la pregunta seria que tú has hecho, y a ver cómo sale Guillermo. De acuerdo. ¿Qué diferencia hay entonces entre luchar contra el Estado y defender la comuna? Es que a alguien se le pasa por la cabeza que si la comuna, la de París, la de aquí, la de allá, o el 15M, hubiera triunfado, el resultado habría sido un Estado. Es que alguien se cree tan ingenuo como para pensar que el resultado habría sido otro. Puede que en el mejor de los casos, ¿no? No, porque nosotros, por eso hemos llamado a nuestro seminario Filópolis. El filósofo no está en condiciones de decir, ahora vamos a organizar una comuna, sea la comuna zamorana, ¿no? O sea la comuna... No. Es mucho más sensato decir, el trabajo filosófico es un trabajo prácticamente inútil, condenado en la mayor parte de las ocasiones al fracaso, pero que no impide que el filósofo trabaje hasta ese punto de fracaso. Es un trabajo de moderación, pero no se hace ilusiones respecto a que una comuna mejore el Estado. Este es el error gravísimo de toda la izquierda del siglo XX. O al menos yo creo que la contradicción más seria, y yo creo que eso estaba en la conferencia que daría en la Facultad de Física con Luis, ese ha sido el error del marxismo, creer que la dictadura del proletariado iba a dar paso a algo distinto, a un Estado
férreamente organizado para defender su condición de Estado. Este es el punto en el que yo creo que, por eso me sorprendió aquel artículo de Viva Sócrates. Yo creo que es rarísimo en su producción, porque Sócrates lo único que está diciendo es ningún Estado, ninguna comuna. El filósofo no puede trabajar si no es en la caverna. Pero este hombre estaba diciendo, no, vamos a organizar una comuna. En el fondo, no lo sé, es que me recuerda esta anécdota de Aranguren, ¿no? Expulsado de Madrid y que se marcha a California y descubre el sexo y las drogas y vuelve con una camisa de flores, ¿no? Y dices, bueno, sí, Aranguren, de acuerdo, pero en fin, ni la camisa de flores ni las drogas hacen la filosofía. Este punto, ¿no? Yo creo que él no tenía ninguna idea clara de cuál era una organización seria, porque seamos serios nosotros. La única organización seria es el Estado. El problema es que el Estado acaba siendo lo que siempre ha sido el Estado. Y por eso hace falta que alguien, sin pretender otra cosa, modere esa voluntad de poder, pero no proponiendo una comuna o no proponiendo otra cosa que acabará siendo el Estado. Por desgracia. Porque, no lo sé, Guillermo ahora intervendrá, pero ¿qué otra organización hay del Estado que no sea el Estado, Fernando? En esto no vamos a ser ingenuos, quiero decir, no hace falta ser muy hegelianos para darse cuenta de que el Estado es la lógica de la realidad. No vamos a ser ingenuos respecto a eso, por eso yo creo que cualquier crítico del marxismo sabe que en el fondo el marxismo es una lectura un poquito ingenua de Hegel, punto. Pero el trabajo de la filosofía no se hace poniéndose al servicio de otra cosa que pretenda ser lo que ya es el Estado. Yo creo que Hegel tenía razón cuando dijo el Estado ya está. ¿Qué otra cosa podríamos poner que no fuera el Estado? El problema es ¿qué puede haber que modere eso que el Estado es? Este es mi punto de vista. Yo creo que ahí García Calvo es donde no acierta, me parece a mí, por ningún sitio. Pero no lo sé. Sí, no, y hay que añadir, pues a lo mejor, una anécdota más suavecita. A mí se me la contaba una profesora de la Facultad de Granada, que había sido pues, de las primeras licenciadas de Filosofía en España, o de allí de Granada, y lo conocería, pues imagino que en alguna charla que dio ella de estudiante, principios de los 80, calculo, no lo sé. Pero nos contaba que, por ejemplo, era un personaje muy vistoso, pues, con camisas superpuestas, pañuelos, el pelo, y esto lo seguía contando ella de mayor, ¿eh? Yo la conocí ya casi jubilada, y se le quedó eso, ¿no? Como detalle. Y contaba que entró en clase y decía, ¿se han fijado ustedes que en la naturaleza los machos son coloridos y tienen mucho plumaje y vistosos, y las hembras son pues, más pardas y más discretas, ¿no? Pues fíjense ustedes, ¿no? Que los hombres van vestidos pardos y grises y discretos y las mujeres, en cambio. Entonces, a lo mejor sí, con esto quería responder también un poco a Fernando, ¿no? Que hay un personaje ahí que a lo mejor se ha creado, pues a lo mejor también de venir, lo que tú dices, ¿no? De venir de Francia y te encuentras con un ambiente muy antiguo, así, o muy conservador y que reacciona de una manera que a lo mejor te hincha a ti el ego, pues por ser más... Pero sí, en cualquier caso, eso es lo que decía, lo que contaba Luis, pues yo me quedo con que al final no respondió, ¿no? Con que hizo... se dio cuenta de lo que había hecho. Imagino que todos también tenemos derecho a eso, a lo mejor pasarnos de arrogantes un día. Pero no, tampoco voy por ahí, ¿eh? Y paso, eso, con esto un poco... intento responder un poco lo que preguntáis los dos, ¿no? Dado el carácter tan contestatario, ¿no? De García Calvo, ¿no? Como ¿qué propone, ¿no? Ahí es un poco lo que he mencionado al final, ¿no? Ahí es como siempre, sabemos que el capital va a asimilar cualquier propuesta que uno haga de forma tal y como él te demanda que la hagas, ¿no? No, pues dame... No soy fan del 15, pero por ejemplo siempre pasaba eso que contaba, ¿no? Pues no, dame pues formado un partido, ¿no? Y entonces que os votarán, ¿no? Y entonces él estaba ahí advirtiendo contra que no hay que formar partido, no dejéis, no entréis con las herramientas del régimen, no paséis a las... porque es la forma que tienen de... Y esto se lo lleva yo creo que al lenguaje, o sea, yo creo que esa es la parte importante, porque vale que a lo mejor, pero él tiene esta recomendación, dice, por la boca muere el pez, ¿no? Y se convierte en pez pescado, ¿no? Es en base de aprendernos el lenguaje de los ejecutivos, de los banqueros, etcétera, que al final caemos en creer que de verdad existe esa realidad, ¿no? O de que el Estado es tan inevitable, ¿no? Tan imprescindible. Entonces ese decir no creo que va por ahí, ¿no? Él lo plantea
sea, él va contra las alternativas positivas, contra el procedimiento del positivismo, etcétera, etcétera, y siempre pues con la idea. Yo lo veo en esto en Adorno también, no creo que sea el único, pero la idea de podemos decir, no, yo no quiero eso, ¿no? Es decir, yo sé que eso no es, ¿no? Y en ese rechazo hay ya una reacción frente a, ¿no? Ya ahí lo que surja no te pertenece a ti, ¿no? Te pertenece a la razón común o a la lengua que por ti habla o como se quiera plantear, ¿no? No sé si con eso respondo a Fernando. Pero, Guillermo, perdona, no hay un riesgo, sobre todo leyendo los textos que tú nos has puesto, no hay un riesgo de que García Calvo se convierta, perdóname, yo también voy a ser ahora un poco histriónico si quieres, ¿no? Pero, ¿no hay un riesgo de que García Calvo en el fondo esté proponiendo una especie de inmenso happening patrocinado por Coca-Cola? Quiero decir, es que a lo que más se parece el capitalismo, el neocapitalismo o el neoliberalismo, es a un happening patrocinado por Coca-Cola. O si quieres, patrocinado por los cárteles de la droga mexicanos, pero en última instancia es esta forma. Todos fuera de casa, todos bailando, todos en el mismo lenguaje. Perdona, esto es un anuncio de Coca-Cola. Y esto, quiero decir, no es que me vaya a volver hegeliano, pero en muchos aspectos, la manera más sensata de contener el capital es el Estado. Pero la manera más sensata de contener el capital es la familia. Pero la manera más sensata de contener el capital son las viejas estructuras burguesas. Entonces, esto no quiere decir que yo defienda ni el Estado, ni las capas burguesas, ni la familia. Pero, desde luego, lo que no voy a defender es una performance de toda la humanidad bailando al son de la Coca-Cola. Y esto es lo que a veces uno lee a García Calvo y puede parecer completamente ingenuo. Y en el fondo yo creo que eso era el 15M, ¿no? Un happening. No, yo no me atrevo a traducirlo, ni siquiera un Marx, que no sabemos muy bien qué pasaría después de la dictadura del proletariado, ¿no? Yo creo que son moderados a la hora de pronunciarse sobre cómo tiene que ser la estructura de la sociedad, ¿no? Pero sí que pueden decir no es así, ¿no? Creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Lo que pueda surgir, es decir, no, él, por ejemplo, dice, no se trata de faltas de tentativas de creación, ¿no? De originalidad, porque es que incluso en este tráfago del capitalismo podemos hacer cosas útiles y buenas, ¿no? Entonces yo creo que es, sin pronunciarse sobre, es decir, hay mil formas de organizarse, tenemos gran tradición, pero el problema estima más en otros problemas, por ejemplo, ¿qué va a sustituir al estímulo dinerario, ¿no? O qué va a sustituir al Estado, por ejemplo. Es decir, de verdad, pues hay que dejar de creer en esas cosas. Y según va uno dejando de creer, pues a lo mejor te das cuenta de que no son lo que pongo un ejemplo de un artículo de García Calvo en El País. Quiero decir, Luis, es que García Calvo estaba presente en los medios, no es que estaba en esta Comuna de París. Un artículo en El País en el que García Calvo decía: hemos de dejar de ir en vehículos para que no haya asfalto sobre la tierra. Hemos de ir en tren. Y uno pensaba, pero vamos a ver, es que en el siglo XIX lo que se combatía era el trazado de vías férreas y los trenes, porque el tren fue el emblema del capitalismo durante todo el siglo XIX. Ahora resulta que el tren se nos ha vuelto nostálgico y bonito. Ahora los trenes son tremendamente románticos y lo capitalista es el asfalto y el vehículo. A mí Fernando, enseguida te dejo que sigas, pero a mí, por ejemplo, el elogio del ferrocarril me parece maravilloso. Lo que a lo mejor sí que se... más capitalista que el ferrocarril. Sí, pero no es el auto individual de cada persona, con pues, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Lo que sí que veo ahí es... a ver... Bueno, venga, Fernando. Tenía primera clase, vagones privados. El ferrocarril era tremendamente clasista. Nosotros ahora hemos conocido un ferrocarril, pero el ferrocarril en el siglo XIX era capitalismo en Estado. Más que llamarlo, no me atrevo a poner este calificativo a García Calvo, pero yo más que llamarlo fantasioso, lo llamaría a lo mejor pop, a lo Warhol, así como exagerar la realidad para que se vea más evidente la mentira, ¿verdad? Algo así, no lo sé. Pero tampoco, ya te digo, se nos va... Podríamos pasarnos aquí toda la noche. Fernando. No, en relación con lo que comentabas, yo tampoco es que le tenga ni especial amor al Estado ni a las estructuras típicas de la política por no sé, por una especie de, no sé, creencia o ideología o superstición. Pero sí que me parece peligroso renunciar a ellas sin tener sin plantear una alternativa, porque
quizá estemos haciendo precisamente lo que criticamos. Quiero decir, el caso que estábamos planteando del 15M, por ejemplo, ¿no? O sea, entiendo que en el 15M no, o sea, estabais comentando vosotros que parece algo así como la celebración de una emergencia, que Antonio ha bromeado al respecto, ¿no? Planteándolo como un happening, pero es que yo creo que desde el minuto 1 ya no es eso. Quiero decir, en la medida en que hay unos líderes, en que hay quien toma la palabra, en que hay en que organiza las cuestiones, es que no veo la diferencia entre eso y un sistema ministerial al uso. Quiero decir, ya veo una organización política. Quiero decir, no es que tenga yo ni más ni menos aprecio al Estado que aquello que simplemente permite que yo, pues, bueno, mi familia y yo tengamos, pues, más o menos comida al alcance, y yo también soy profesor y también soy funcionario. En esa medida, pues también me parece muy bien, ¿no? El hecho de que haya una organización que sea la enseñanza pública y que a través de esto, ¿no? Pero quiero decir que no entiendo de alguna manera siempre los movimientos como excesivamente contestatarios. Me parece que, no sé, como que esgrimen una especie de moral de esclavo que no acaba de quitarse encima el polvo de todo aquello contra lo que protesta, ¿no? O sea, que ya te digo, ya os digo, yo no tengo especial amor por ni lo que podamos llamar patria, ni lo que podamos llamar país, nación, Estado, cualquier forma de articulación política, ¿no? Pero me parece peligroso el hecho de decir no sin más, sin plantear una posibilidad que disuelva los poderes. Quiero decir, desde el punto de vista de la filosofía política clásica, ¿no? Podríamos plantear o tenemos una república y hay una división de poderes, o tenemos un imperio y hay una concentración de poderes. Pero es que no sé si hay más posibilidades. Sí, yo creo que también lo que está denunciando sobre todo es que es como en Freud un poco, yo renuncio al padre y me invento al jefe autoritario, ¿no? Entonces, siempre que yo presento una alternativa, por muy guay, muy que sea, pues estoy reconstituyendo lo mismo que hace el Estado, ¿no? Por eso que no puedo presentar algo de forma positiva, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Entonces, siempre esa contradicción, ¿no? Claro, pero tenemos que seguir comiendo, quiero decir, tenemos que organizarnos de alguna manera. En esa Pero medida... hay una diferencia, y Luis ha levantado la mano, a mí me parece muy importante. Uno puede estar contra la ley, pero si finalmente uno tiene que hacer la ley, lo que no puede ser es un incompetente. No sé si me explico bien, ¿no? Supongo que no hará falta que explique de qué leyes estoy hablando y de quiénes están haciendo las leyes. Es decir, si uno realmente no quiere ley, lo que no debe hacer es ponerse a hacer leyes. Lo que no podemos es este juego permanente de estar entrando y saliendo. Pues yo creo que a todos, mi gran objeción a todo lo que ha pasado del 68 es que estamos cada vez entregando. El Estado se construyó racionalmente. Insisto, no hace falta ser hegeliano. Se construyó racionalmente significa que el Estado es una voluntad de razón no es una voluntad de poder exactamente, es una voluntad de razón. Hace falta razonar para redactar una buena ley. Pero lo menos que podemos decir es que cada vez las leyes están peor hechas. Y esto también es un germen de tiranía. Quiero decir que estos happenings a los que tan aficionado era García Calvo, no creo que fomenten el hecho de que una persona pueda sentarse a decir yo estoy en condiciones de no redactar una ley incompetente. La ley tiene que responder a una realidad. Es este juego que a mí me parece realmente peligroso. El final de nuestro seminario, la inspiración última, es Platón. Y Platón no solamente es el autor de la República, es el autor de las leyes. Es muy importante darse cuenta hasta qué punto el propósito de Platón con la segunda navegación de las leyes ha dotado de competencia jurídica a Occidente durante 2000 años. Estos juegos, de verdad, no estoy... Y uno, o sea, por ejemplo, Chicho Sánchez Ferlosio, que también es otro de ahí de la época, también hablaría un poco así, ¿no? De que tenemos unas leyes muy básicas y luego tenemos esa producción masiva de leyes que a lo mejor pues ya se imponen sobre la voluntad del pueblo, ¿no? Cuando se pierde esa comunicación entre el Estado y el pueblo, si quieres, que se impone de forma autoritaria, se pierde lo democrático, ¿no? Le doy paso a Luis, perdón, solo quería hacer ese primer comentario. De acuerdo, gracias. Tres comentarios. Uno es, a ver, los movimientos, tanto en democracia como es el feminismo actualmente o cualquier otro, o en dictaduras como fue el movimiento estudiantil, siempre hay que distinguir las personas que lo
que se mueven para reivindicar algo muy concreto de las personas que se suben al caballo y lideran aquel movimiento. Yo que tengo la experiencia de la última etapa del franquismo, las personas que constituían y militaban, o militábamos, porque yo milité en una organización de izquierdas antes de la muerte de Franco, no sabíamos nada de marxismo, aunque estuviera en una organización marxista. Lo que ocurre es que unas personas nos salíamos de aquello cuando veíamos ciertas conductas y otros no. Pero lo que quería recordar era una cita de Marx poco conocida, o no sé si muy conocida. Marx lo que dice es que las ideologías son la tapadera que oculta los verdaderos intereses de las clases dominantes. Pero es que eso es lo que pasó cuando la clase dominante, no clase, grupo dominante, da lo mismo, pasó en la Unión Soviética. Es decir, cuando alguien toma el poder, se convierte en clase, grupo, sector dominante. ¿Por qué lo que Marx dice antes de hacer la revolución? De hecho, es una de las pocas cosas en las que ha llevado razón. Cualquier clase, cualquier ideología o algo parecido a una ideología suele ocultar los intereses de clase dominante, pero eso también hay que distinguirlo sobre la reivindicación de un sector concreto. Esa era perdón que te interrumpa, Luis, esa era la pregunta que Adolfo no sé había cómo lo dejado. veis esto. Y Sí. que creo que razonablemente. Nada más, era solo ese comentario. Yo ya no digo nada más contra García Calvo. No, en realidad, aunque veáis a Antonio Lastra así, ha sido el primero en promover esta charla de hoy, en mostrar interés por García Calvo, que se hablaba de Heráclito. Entonces, no creo que nadie lo entienda como una muestra de odio, ni de rencor, ni nada. En la Torre del Virrey nos hemos preciado siempre de dar cobijo a todas las opiniones, incluso a veces opiniones muy extremas. Hemos publicado algo que podía estar rozando todos los extremos, a un lado y al otro, ¿no? No tiene nada que ver. Y dicho esto, creo que todos los que están aquí y se dedican a la filosofía deben tener el libro de Heráclito de García Calvo en su biblioteca, porque ese libro es imprescindible para muchísimas cosas, aunque solamente sea por la experiencia. Y os diría, después de todo lo que he dicho contra García Calvo, la dedicatoria del libro para mí es inolvidable. Es más, yo leí esa dedicatoria cuando no tenía ni siquiera 20 años, creo que tendría 16, 17, no sé, acaba de entrar en la facultad, la edad que yo tuviera entonces. Pero creo que conforme pasan los años la voy entendiendo cada vez más. Es una dedicatoria a Iris Murdoch y es una dedicatoria basada en la inspiración que uno de los libros de Iris Murdoch, no os digo más porque si no, no iréis a verlo. Pero quizá hoy diría que en esa dedicatoria hay muchísimo más de lo que... Hay mucha sabiduría en esa dedicatoria. Al filósofo viejo, mal enamorado y mal enamorado. Claro, ahora me voy haciendo un hombre viejo y antes era un estudiante joven. Y esa dedicatoria he vuelto a ella muchísimas veces. O sea, yo creo que es un libro que, el de Heráclito de García Calvo, quizá no los demás, quizá no su Parménides, que también conozco y que he leído, quizá no su Genofonte, o quizá no la traducción de la Ilíada, a pesar de lo que dice Luis, que la hemos estudiado también en los seminarios de clásico que hacemos. Pero el Heráclito, yo os diría, ese libro tiene que estar en las bibliotecas de todos. Es un libro que además solamente tiene sentido con una lectura muy personal, hay que leerlo del principio hasta el final sin interrupciones. Es una gran ocasión de aprender. Dicho esto, quiero decir que no soy fiel a ese libro, pero completamente infiel a García Calvo. Bueno, muchas gracias otra vez, Antonio. Muchas gracias a todos. Yo creo que podemos dar el seminario finalizado por hoy. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación en el seminario. Te lo agradezco mucho y gracias a todos también por esta conversación tan intensa que hemos tenido hoy. Ha sido un placer escucharlos. Nos vemos la semana que viene para hablar de Américo Castro. Perfecto. Muy bien. Gracias a todos.